solo en este webcast como tenemos habitualmente, sino que este va a ser un webcast muy especial. Vamos a tener un taller o workshop sobre capacitación virtual simulador en Rhodes, organizado por la Cámara de Comercio Peruano-Chilena con el apoyo de Climate Interactive, Ventana Systems y el MIT Sloan. En esta jornada conocerán cómo el cambio climático afecta a la temperatura global a nivel del mar y sus implicancias para las empresas. Aprenderán a identificar riesgos y alternativas de descarbonización. Comprenderán los fundamentos del riesgo físico climático exigidos por el ESG financiero y se informarán sobre el mecanismo CBAM de la Unión Europea ya en marcha, que impacta a sectores como minería, agricultura, entre otros, por sus emisiones de carbono. Así que le agradecemos especialmente también a nuestros ponentes, que ahora les voy a presentar. Está con nosotros el señor Luis Alberto de la Torre, trainer oficial de En-ROADS. El señor de la Torre tiene 30 años de experiencia en el sector de oil and gas, en el sector siderúrgico y de fundiciones. Fue gerente corporativo SMA del grupo Repsol en Perú. Es actualmente recurso de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático como especialista en evaluación de desempeño de proyectos climáticos de mitigación de inventarios GEI de países signatarios y miembro de los grupos de trabajo del Acuerdo de París, punto 4 y artículo 6.2. Miembro del grupo de trabajo de carbón, captura and storage de UFCCC y consultor de la UPME en Colombia para el desarrollo de normativa de CCSU e hidrógeno, así como desarrollador de estudios de factibilidad para plantas de generación basadas en carbón y residuos de petróleo por reforma de petróleo para su conversión a hidrógeno. Es ingeniero mecánico de la Pontificia Universidad Católica del Perú, MBA de la Universidad del Pacífico, máster en Economía para el Desarrollo del MIT y máster en Sustainability en Harvard Extension School. Ha sido facilitador de los fondos de Development Credit Authority de USAID con el Banco de Créditos, el Fondo de Subsidios de SECO en Scotiabank y ha visto el financiamiento corporativo del IFC, KfW y la CAF para proyectos sustentables. Profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú de la sección Ingeniería Industrial, trainer por Climate Interactive, certificado en GHG Protocol Alcance 3. Muchas gracias a Luis Alberto por estar hoy día con nosotros. Y también está con nosotros el señor José Luis Echegaray, trainer oficial en En-ROADS. El señor Echegaray tiene 20 años de experiencia en el sector de oil and gas e industria minera y de consumo masivo. Jefe de la unidad de negocios de Solgas Abastible para nuevas energías y eficiencia energética y gerente de ventas B2B en Repsol Gas. Anterior fue Business Development Manager en Colgate Palmolive, Perú. El señor Echegaray también es especializado en gestión de energías renovables por la Escuela de Gobernanza de la Universidad del Pacífico y en gestión de recursos hídricos para la minería y energía por la Escuela de Posgrado Gerenz. Cuenta además con un máster en Dirección de Marketing y Gestión Comercial por la Universidad de Ciencias Aplicadas, en donde fue profesor del programa de Trade Marketing por más de 10 años. Muchas gracias a José Luis por estar hoy día con nosotros. ¿Qué tal currículum para ambos ponentes? Así que nos sentimos muy contentos y agradecidos de que puedan estar hoy día con nosotros. Así que José Luis, les doy la Sí, palabra. José Luis, Luis Alberto, gracias. para que nos Gracias, puedan Marcela. presentar. Gracias, Marcela, y gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación. Estoy seguro que ninguno de los participantes se va a ir decepcionado, ¿no? Como diríamos, Sí, abróchense no, los con seguridad cinturones, va a ser un ¿no? Y éxito, esperamos que muy la jornada entretenido, me les sirva encanta no solamente, sí, que les va a servir esto en su día a día, toma de decisiones, un poco conocer qué va a pasar de acá en el futuro. Gracias, nos dejo con Luis Alberto. Listo, con todo, buenas tardes, bienvenidos al taller. Antes que nada, comentarles esta experiencia en es una experiencia internacional que se ha hecho en muchos países. Se ha expuesto a más de 30.000 personas, más de 10.000 eventos. Y la idea en general es que ustedes tengan una experiencia que les permita conocer cambio climático a nivel de riesgos. No es una sesión de geofísica, no es una sesión de economía climática, es una sesión del riesgo más importante para todo tipo de negocios en el largo plazo. Obviamente en el corto plazo podemos hablar de las guerras en Medio Oriente, pero en el largo plazo definitivamente los cambios de la biosfera va a afectar a todos. También les comento que la dinámica del taller tiene mucha discusión.
Aquí les presento el Mentimeter, por favor tomen nota del número y este código QR que vamos a emplear más adelante para las discusiones. Ahora, el taller de En-ROADS es un taller diseñado ya hace más de 20 años por el MIT, en el cual se busca que todos los participantes tengan una discusión con diferentes grupos de interés y además una reflexión personal sobre un problema con más de 30 años que está en la mesa y que afecta a muchos países. Y sobre todo que vean el problema del cambio climático bajo una óptica global y vayan encendiendo a cómo esto nos puede afectar a sus negocios en la vida real. Cambio climático como discusión, si vemos qué ha pasado, creo que la mejor presentación lo hace la información de la base de Mauna Loa. Es una base que montó Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial para poder medir sus pruebas nucleares, sobre todo el tema de daños a la atmósfera. Y ven información, aquí pongo mi puntero láser, qué ha pasado con el dióxido de carbono, que es el químico o el villano de la película, que siempre se comenta en cambio climático. Y pueden observar que desde 1958 que se monta la base, con 290 partes por millón, hasta el día de hoy, estamos en más de 430 partes por millón de dióxido de carbono. Y la curva va de subida, sigue cambiando, sigue subiendo, subiendo y subiendo. Y muy posiblemente para finales del 2050 estemos en 600 partes por millón, un poco más. Y para muchos especialistas, para finales de siglo, porque la discusión climática siempre es de muy largo plazo, finales de siglo, 1200 partes por millón, 1100 partes por millón, pero obviamente la preocupación es, oye, a mis negocios, ¿cómo me afecta esto? ¿Cómo me afecta el hecho de que el cambio climático caliente mucho más el planeta el día de hoy? Porque hablamos de un incremento de temperaturas de más o menos 1,37 grados, que significa en algunos países friaje, como el caso de Lima este invierno que hace muy duro, o en otros casos ondas de calor muy fuertes, o en algunos casos cambios permanentes. Hablamos de picos agudos, hablamos de incrementos de temperatura permanentes, también hablamos de incrementos de lluvias. Cambio climático como definición, por ser un calentamiento y evaporación del agua, significa un mundo mucho más lluvioso. También implica un incremento del nivel del agua en los mares, implica un incremento del dióxido de carbono en los mares, que implica a su vez daños por la acidez en la pesca. Hay problemas de transformación de toda la biosfera, cambios con la biodiversidad que nos alimenta, nos da aire y comida, y estos cambios afectan los negocios finalmente. Aquí, por ejemplo, presento los cambios de incremento del nivel del agua, que aparentemente es pequeño, hablamos de 3,8 a 5 milímetros cada año, pero eso sigue subiendo año a año a año. Ya hay lugares que están desapareciendo. Por ejemplo, si vemos el tema en Lima, en la costa de Lima, son incrementos acumulados de medio metro a un metro, pues no preocupantes de inmediato. Pero si vemos el incremento de repente en unas islas que están en la Polinesia, son incrementos de costa que han perdido 15 o 30 metros y prácticamente las islas podrían desaparecer. Entonces el cambio climático afecta a todos, nadie se escapa de esto, es parte de la realidad. Ahora, este cuadro es muy importante y lo he puesto al comienzo porque todos habrán escuchado el famoso Acuerdo de París. El Acuerdo de París es un acuerdo que se firmó en 2015, costó mucho lograrlo, es voluntario, en el cual prácticamente más de 100 países signatarios, y que han estado muchos en el Acuerdo de Kioto, que fue el anterior, acuerdan de que el mundo no pase de 1,5 grados y acuerdan además el máximo esfuerzo para que al 2050 no se llegue a 1,5 y se forma una banda de tope de hasta 2 grados centígrados. Lo que está pasando lamentablemente, si ven este gráfico, es que estamos llegando a 1,5 grados en más o menos a mediados de 2030. De lo que va a pasar es que a mediados de 2030, y de hecho yo creo que mucho antes, las compañías de seguros y los bancos van a comenzar a lanzar alarmas, preocupación. Aquellos negocios muy afectados por el cambio climático tendrán costos de capital más alto, tendrán costos de seguros más altos, va a haber mucho cuestionamiento y mucha revisión de las cadenas de proveedores, se va a discutir mucho los mecanismos de algunos países como la Unión Europea, que creen esto, está fuertemente involucrada en el cambio climático y que va a poner medidas de control de carbono en frontera. Entonces, se viene mucha presión en países muy avanzados por el cambio climático, sobre todo Unión Europea, Japón y Australia. Lamentablemente Estados Unidos, por un tema político, está en contra de esto. Ellos prefieren seguir avanzando y que cada país vea cómo se adapta de la mejor manera. Pero el problema está ahí, está en la mesa y la información científica es bastante clara. Y lo que vamos a discutir en esta hora con ustedes es información científica. Va a haber un simulador, uno de los mejores que hay, con mucha precisión,
y ustedes sacarán una conclusión. Yo no espero decirles exactamente esto va a pasar. Yo espero que ustedes se lleven una decisión y una visión clara del problema climático. Ahora, el tema climático, ya a nivel de negocios, como temas de riesgos, viene avanzando y se ha juntado con el tema de sostenibilidad. Definitivamente el cambio climático es el que más daño está haciendo y el más visible, pero también el tema de sostenibilidad es preocupación general de todo negocio. ¿Cómo podemos operar un negocio con cero impacto o lo mínimo de impacto en la biodiversidad y en el entorno en el cual vivimos? Y una palabra muy importante es el punto de inflexión. Cuando uno llega a cierto valor y lo superas, prácticamente no se puede regresar al punto anterior. Ese es el concepto del punto de inflexión. Y en cambio climático ya pasamos ese punto hace rato. Cuando estábamos de repente en 290, 295 partes por millón, algo pudo haberse hecho. Pero hoy con 430 y con una posibilidad de 600 para el 2050, esa posibilidad desapareció. Y sobre todo por los cambios que requiere la matriz de energía. Cortar carbón de modo radical, cortar el uso del petróleo. No es fácil desmontar una industria de más de 100 años o un uso de energía en el cual un país básicamente cuenta con carbón únicamente, como su único recurso. Entonces hay temas de seguridad energética y que afectan al cambio climático. Por otro lado, el tema de degradación de biodiversidad cada vez es mucho más visible. Entonces, cambio climático se ha convertido en el más importante, pero hay otros problemas de degradación de la biosfera en este momento y también asociados al tema de población. Aquí, por ejemplo, presento uno de preocupación, que es el caso de Brasil, porque en el cambio climático hay un doble balance, el balance de lo que emitimos y el balance de lo que capturamos. Y por muchos cientos o miles de años, la foresta, los bosques, sobre todo la banda cercana al Ecuador, que es Perú, Brasil, parte de Indonesia, parte del África, son los bosques más ricos que han capturado más CO2, han hecho el término sumideros, son sumideros de CO2. Pero ya hace mucho tiempo en Brasil, por el tema de deforestación, se ha llegado a un nivel de deforestación que es punto de inflexión de casi 15%, por lo cual en este momento muchos científicos dudan de la capacidad de los bosques de Brasil para poder hacer un sumidero y se cree que su transformación agresiva en las próximas 2 décadas las pueden convertir en sabanas, o sea, en espacios más abiertos, con más pasto, con menos árboles, obviamente, por lo cual menos capacidad de captura de CO2 y obviamente mucha destrucción de biodiversidad. Perú no se escapa de esto. Estamos con un 4,8% de destrucción de bosques, que es enorme, y para el 2050 podría estar el país de repente en un 15% similar a Brasil y Brasil en un 20 o 22%. Entonces el tema es de preocupación a este nivel ya de cambio climático, temperaturas más altas y además el tema de degradación de la biosfera. Acá hay más información que presenta, por ejemplo, la degradación ya en forma de imagen satelital. Se puede ver el problema de Perú en color rosado y también en Brasil, que es bastante grande. O cambios permanentes, comento este que es muy interesante, que muchos deben haberlo visto, el tema de los glaciares en Perú. Hemos perdido 94.000 hectáreas en 40 años. ¿Por qué motivos es importante un glaciar? Por algo que es básico en ciencias. Un glaciar refleja. Entonces un glaciar permite que el calor que sobra en la Tierra se refleje al espacio y Perú ha perdido buena parte de sus glaciares en la sierra. Aquí se puede ver el cambio de colores y prácticamente ha pasado de ser una zona con hielo, con nieve, a un lugar con mucho menos hielo y más marrón. Esto implica efectos en el turismo, implica efectos en la agricultura, implica efectos en la disponibilidad de vida y la localización de gente en esta zona, ¿no? Es parte de las complejidades del cambio climático a nivel social. O temas como las sequías, y son fotos de Perú, hoy he dedicado mucho a Perú, ¿no? Son sequías que se dan y cambios por temperaturas, y que esto te obliga a repensar negocios. Por ejemplo, un negocio que ha pensado mucho el cambio climático son los vinos. Si ustedes preguntan qué pasó en Argentina, que tiene muy buenos vinos en el Valle del Luco, los mejores vinos, eso ha sido resultado de mover los viñedos para arriba, buscando zonas frías. Si se van a Francia, que tiene los mejores viñedos del mundo y los más caros, ellos tienen un problema, no tienen dónde moverlos, no tienen alturas, por lo cual simplemente se están adaptando a lo que tienen, con lo cual posiblemente su calidad de los vinos reserva caiga en las próximas 2, 3 décadas. Es un poco la problemática que cada país va a enfrentar con los alimentos que contenga cada país, ¿no? Entonces, esta foto dice mucho. O la discusión inicial, lo que es el tema de ciencia, que es una discusión de más o menos de unos 30 años, del cual se ha dicho mucho,
pero felizmente después de 30 años tenemos un cuerpo científico que es el IPCC y su reporte número 6, del cual presento la imagen arriba hacia el lado izquierdo, te está diciendo que el problema del cambio climático se debe definitivamente a un tema antropogénico, a la actividad humana. O reportes como se ven acá hacia el lado derecho, hechos en Estados Unidos, presentan observaciones para Perú también con temperaturas crecientes o por ciudades o temas de incremento del agua en la parte de abajo hacia el lado derecho. O información que prepara de repente FAO hacia el lado de abajo, al lado izquierdo, sobre incendios. Entonces vean cómo las comunidades científicas están trabajando permanentemente. Hay más de 40 centros de investigación que lanzan información sobre incendios, incrementos del agua, modelos, observaciones de los cambios permanentes que se dan. El informe número 8 debería darse muy posiblemente unos 3 años, pero les adelanto que los 1,5 grados están a punto de ocurrir antes de un quinquenio. Entonces, entramos al taller de En-ROADS y que En-ROADS parte como una colaboración de la Escuela de Negocios del MIT, la Sloan, que es la escuela número 1 en el MIT en lo que es negocios y desarrollo de innovación. Entonces, el MIT, cuando desarrolla En-ROADS, lo que busca es cómo crea una herramienta que haga reflexionar a las personas, una herramienta que no sea un tema de programación muy compleja, una herramienta que no requiera hardware muy difícil o que requiera tener servidores, una potencia en petabytes enorme, que le pueda servir a un estudiante de universidad, que le pueda servir a un profesional en un negocio o en una corporación para una decisión en agricultura, una decisión de infraestructura, que le puede servir a un político para justificar una decisión en un congreso sobre una ley, de repente para temas sobre ecosistemas, para temas de deforestación. Entonces, el Sloan consigue eso, crea En-ROADS y se basa en un manejo de información de energía, que es la fuente más importante del problema de cambio climático, y por otro lado un manejo de biodiversidad. Junta las dos en esta herramienta y genera una ONG, que es Climate Interactive, a la cual pertenecemos con Pepe, para buscar la difusión a nivel mundial, ¿no? Y hay mucha gente muy activa trabajando con esto y espero que todos ustedes hoy día salgan pues inspirados por el trabajo de En-ROADS. Ahora, cuando hablamos de usar un simulador, una simulación, piensa en el largo plazo. Y típicamente todos los expertos de cambio climático hablan pues siempre de los próximos 70 años, que ocurre en el 2100, aunque los problemas los vamos a vivir, estamos con vida ahora y con expectativas de vida de 30 años, 20 años, lo que ocurrirá en el 2050, el 2060, va a ser lo más duro. Y más adelante pensemos en el mundo, que hoy tiene 8.050 millones de personas, pensemos en el mundo para finales de siglo, con 10.000, con 12.000, con 13.000 millones de personas, más o menos consumistas, que más o menos botan más basura. Entonces, hablamos de un mundo mucho más contaminado y muy difícil. Ahora, la gente del MIT mira otros modelos que tiene el IPCC, que tiene el MET en Londres, que tiene muchos centros en Alemania, y crean un modelo basado en dinámica de sistemas. Entonces, dinámica de sistemas es otra forma de ver el mundo, es ver relaciones como lazos, y en base a dinámica de sistemas, ellos ven que esta concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, que se asocia con la temperatura y hace un lazo con el cambio climático, también se asocia con un tema de remoción, la remoción con el tema de uso de suelos, después el incremento de gases con lo que uno emite en la parte de energía, por ejemplo, el tubo de escape de tu auto, o lo que emite de repente una planta industrial, o lo que emiten gases diferentes o raros como los F-gases para equipos de refrigeración, ¿no? Equipos de frío. Todo a su vez va asociado con una demanda de energía, intensidad de energía de la población, el PBI o intensidad de carbono. Entonces, al colocar todos los lazos usando dinámica de sistemas, crean un simulador muy compatible con lo que hacen los demás simuladores más complejos que toman información satelital. Y aquel mensaje importante es, como dije, ya el punto de inflexión lo hemos perdido, pero no de repente el tema de estabilización. Entonces, mucho de la discusión, y un poco creo que todo se lleva en la jerga, el lenguaje que se usa para cambio climático, se llega el mensaje que es muy importante, la estabilización de la atmósfera. Ya un tema de corregir el cambio climático, personalmente lo veo muy difícil, costaría mucho dinero, costaría tener un gobierno planetario bien orientado, que lo veo muy, muy difícil, casi imposible, pero sí de repente un tema de estabilización. ¿Qué es estabilización? Si bien ese dibujo de la tina de baño lo explica muy bien.
lo que emitimos como planeta debe estar mitigado o controlado por las emisiones que saquemos por otro lado. De modo que el nivel de la tina sea el mismo, que quede estable. Entonces, ¿cómo logramos que el tema de la concentración de CO2 se quede, por ejemplo, en 600 partes por millón y ahí quede, que no llegue a 1200? Obviamente, una vez que lleguemos a 600 partes por millón, con un mundo en acuerdo, un mundo en paz, que ojalá pase en algún momento, y todos coordinados por el cambio climático y el tema ambiental, esa concentración ya se vaya manejando en las próximas décadas para que vaya hacia abajo un poco, o quede estabilizado de modo permanente. Entonces, Enros hace eso, te permite ver los escenarios futuros y además también les presento algo importante, que es la precisión del modelo. Pues yo les cuento un modelo y les digo lo mejor del mundo, pues, pero les explico por qué motivos. Aquí abajo pueden ver ustedes otros modelos. Los modelos, por ejemplo, ingleses de Hartley, los modelos Jeans alemanes, y vean que la línea azul de Enros está bastante aproximada a ellos. Entonces, hablamos de un modelo con muy buena calidad, con muy buena reputación. Obviamente hay temas que se escapan a los modelos, inclusive a los mejores modelos en Alemania, en Estados Unidos o en Inglaterra, que son, por ejemplo, las fugas de metano del permafrost. Deben haber escuchado en los medios que hay mucho metano o gas putrefactado que está guardado en la nieve en Canadá y también en Rusia, y por el calentamiento global están apareciendo pequeños borbotones de metano, inclusive incendios pequeños. Eso ha sido cuantificado, es muy complicado medirlo, pero si eso avanza y explota de modo fuerte, hay fugas por todo el mundo del permafrost, podría subir la temperatura a 0,5 grados en pocos meses y sería muy, muy serio. O los temas de transformación en el Amazonas que hemos presentado de Brasil y de Perú, ojalá que no continúen, que se pueda controlar, pero si el tema se desata y sigue el tema de deforestación, se pierde más capacidad de absorción y también podría complicar el tema de temperaturas. También es muy complicado medir el tema de daño de infraestructura o transformación de personas. Hay datos que vamos a ver estimados de población o porcentajes de daño. Pero llegar a un tema por país es un poquito difícil. Hay aplicativos que tiene Enros para verlo de modo regional, pero no llega a nivel de país. Ahora, como panel de control, aquí presento resumen. Lamentablemente, esto es en inglés, el aplicativo está en español, no se preocupen, lo van a ver en español, pero te presenta prácticamente un módulo para el manejo de energía, un módulo que es Energy Supply, un módulo para el manejo de transporte de edificios, un módulo de crecimiento a nivel de población y de tema económico, un módulo de manejo de tierras y emisiones de tierras, remoción de carbono, que lo voy a explicar más adelante, y además un módulo para nuevas tecnologías, que también es muy interesante porque van a aparecer nuevas cosas, como el tema, por ejemplo, de guardar carbono bajo tierra, captura directa del aire, de repente temas con hidrógeno, que están tomando forma en este momento y que pueden ser muy significativas en las próximas décadas. Aquí presento yo el aplicativo. Ven el aplicativo de Enros en español. Siempre presenta dos pantallas que pueden ser idénticas. En una pantalla se presenta algún balance de energía o algún parámetro. Y en la segunda pantalla se presenta la temperatura proyectada a final de siglo. También la pueden bajar año a año por décadas. Y en una línea azul los cambios que pueden darse respecto del escenario. En este momento, tal como le va al mundo, se esperan 3,3 grados más para finales de siglo. Estamos con un incremento ya ganado de prácticamente 1,37 y 1,5 para el 2030, ¿no? Y en la parte de suministro uno puede cambiar muchas cosas. Por ejemplo, si me voy al lado del suministro de energía, un tema muy importante que le encanta a los economistas y a los ingenieros es presa de carbono. Simplemente hay un daño por el tema de emisión de gases por combustión. Es muy fácil. Le pongo un impuesto al carbono, un impuesto de $50 por cada tonelada de CO2 que emites. Y de hecho, eso funcionó bien en Europa. Europa ha trabajado con un impuesto a carbono, ha creado su mecanismo de intercambio entre países. Los europeos han comoditizado el CO2, que han transformado su economía, han reducido su uso de carbón de modo muy importante. Hoy en día estamos en una discusión de repente pasada a nuclear porque estamos con el tema de IAs que requieren más energías, pero Europa no puede negar su exitazo de un precio muy alto en carbono. Hay países como de repente Suecia o Suiza tienen un precio de $120 por tonelada. ¿Por qué? Porque están tan descarbonizados al 80%, 90%, que el poco que les falta lo castigan muy alto. O países como Estados Unidos, que es un gobierno federado, en el cual no todos creen en esto,
Y hay zonas como California con precios de más de $26 por tonelada y otras zonas en cero o $5 por tonelada. En caso de América Latina, lamentablemente la transferencia del impuesto al carbono implica un castigo al consumidor. No ha sido muy exitoso. Lo mejor ha sido el impuesto que hubo en Chile de $5 para el sector eléctrico. También algo que hubo en Colombia, que aún existe, de alrededor de $4. Y también el tema de México, que ha intentado también hacerlo en alguna medida. Ahora, si sigo el ejemplo del precio del carbono, y van a ver siempre en Enrose que tenemos regletas que se pueden mover muy fácilmente, y hay un punto marcado con una cuña, que es el status quo, y además al costado de cada regleta hay 3 puntos en el cual yo puedo entrar a buscar la información, modificarlo. Además, si van a esta I que está acá arriba, toda la información del simulador es pública. Es un simulador muy transparente. Cada dato, cada factor que se usa, sea de actividad o factor de emisión, está libre y abierto en Enrose. Ustedes pueden acceder a cientos de PDFs con la información más reciente o de repente links para que bajen la información o lo pueden modificar a su gusto también. Acá la intención es que ustedes se lleven una reflexión sobre qué va a pasar con el cambio climático. O son extremadamente ateos y no creen en esto, pero igual el cambio climático, o de repente sí, y están preocupados. Están preocupados por sus hijos, están preocupados por sus nietos, están preocupados por lo que le van a dejar a los que nos sigan en el tema climático. De nuevo, en el tema del carbono, voy a los 3 puntos, le hago clic y me encuentro con esto. Puedo colocar un precio al carbono, puedo colocar un año de introducción del impuesto y este es pensamiento de modo global. Obviamente, como les conté, que esto ha sido exitoso únicamente en Europa, si le pongo $111, por ejemplo, esto arranca en 5, vean que arriba del simulador general se abre, la temperatura pues baja de inmediato a 2.6. ¿Por qué motivo? Es un impuesto a carbono es de muy alto impacto, pero otra cosa es que ocurra. Estamos simulando. Si es que todo el mundo tuviera un impuesto alto a carbono, la temperatura podría bajar a 2.6 grados para finales de siglo y estaría el tema controlado. No resuelto, pero bastante controlado. Entonces es una forma de ver cómo opera el simulador con un parámetro. En la práctica, el impuesto al carbono va a ser parte de todo un portafolio de soluciones, ¿no? Pero no esperemos que esté alrededor de $100. Yo veo un mundo para finales de siglo con un precio de alrededor de 25 en forma promedio, ante ya el daño que se va a ver por cambio climático, pero no tan alto, porque no todos pueden pagarlo, simplemente. Aquí, por ejemplo, hay más información que cosas que puedo modificar. Puedo modificar en la simulación políticas, suposiciones, puedo modificar temas, por ejemplo, en el transporte, hacerlo más eficiente, más eléctrico, y con esto se va a ir moviendo el gráfico. Por ejemplo, si yo voy únicamente a un tema de un mundo más eficiente en el transporte significa un 30% del problema climático, lo hago más eléctrico, o tengo edificios más aislados. Los que viven en Lima no se dan cuenta del problema ahora, pero hay países en Europa con frío extremo en el cual el consumo de energía de la ciudad es muy importante a nivel de aislamiento y calefacción de edificios. Entonces, si eso ocurre, un mundo más eficiente, las temperaturas van a caer 2.8 grados para finales de siglo. Entonces, insisto, hay muchas formas de atacar cambio climático. Al final del día, todas se deben emplear. Cada uno va a buscar contribuir en alguna medida a esto, ¿no? Ahora un ejercicio, muy rápidamente. Si todos han ingresado al simulador, Pepe, por favor, ¿te puedes pasar por el chat interno el link para que vayan todos ingresando? Sí, Pueden, ya lo tienen en el chat. perfecto, muchas gracias. Entonces pueden jugar con un impuesto muy alto, pueden jugar con un impuesto del petróleo, más subsidios para renovables, una tecnología nueva, por ejemplo, la fusión nuclear, que está muy en boga, ¿no? Hoy usamos fisión nuclear, pero hay un tema de fusión nuclear que ha aparecido, que es menos contaminante, es muy cara, está en $30.000 por cada kilovatio instalado, pero la fusión de repente en 20 años baja de precio y se vuelve opción, es interesante. Entonces hay un tema de penetración y un tema de desarrollo. También la puedo simular en Enros, es bastante completo, ¿no? Inclusive el próximo mes, me adelanto, estamos introduciendo en Enros un módulo más de hidrógeno. Enrose cambia cada mes o cada 2 meses. Hace 2 meses se introdujo el tema de CCS, carbono bajo tierra, dentro de los módulos, y estamos por introducir el tema de hidrógeno muy pronto, con lo cual el simulado sigue avanzando y viendo más cosas. Aquí, por ejemplo,
Estoy haciendo un tema de manejo de carbono, de petróleo, renovables, nuevas tecnologías, electrificación, presa de carbono y baja de temperatura a 2,3 grados. Estoy creando un escenario. El mundo como va, de continuidad, es esta línea negra, con la cual nos vamos a 60.000 gigatones de CO2 en la atmósfera, ¿no? Todos los años. Sin embargo, si tomo estas medidas, puedo ir bajando en el largo plazo y a finales de siglo estar en 2,3. Esto es una forma de apreciar en un simulador el efecto de políticas. Que un país entienda que su contribución no va a ser obviamente todas, pero puede contribuir en el tema de deforestación. Por ejemplo, Perú tiene un inventario de 250 millones de toneladas de CO2 al año, la mitad de las cuales es deforestación. Si el Perú controlara el tema de deforestación, pues contribuiría bastante al problema climático. O hay países con una producción muy alta de cemento, ¿no? Que significa un 5% a nivel mundial de emisiones. Si hicieran un trabajo en el tema de cemento, también pueden contribuir al tema climático. Caso de los chinos, queman mucho carbón, ¿no? Porque no tienen muchas alternativas de energía. Queman carbón en el tema de plantas de electricidad. Si cerraran sus plantas y pusieran más plantas eólicas, podrían contribuir de modo positivo al cambio climático. Entonces, aquí un poco ve el valor de la herramienta. Tengo un simulador, hay un concepto, hay un tema de políticas y puedo aplicarlo para que esto impacte mi temperatura final. Ahora, insisto, la temperatura final es un tema teórico, final de siglo, no estaremos todos vivos a finales de siglo. Siempre es muy importante que pensemos qué va a ocurrir ya en el 2030, 40 o 50. Y sobre todo por el Acuerdo de París y sobre todo por los efectos del costo de capital, el tema de seguros. Están los bancos y los seguros muy preocupados con todo esto. Yo te aseguro que el 2028-29, cuando estemos cerca a 1,5 grados, pues va a haber mucha gente en televisión o en medios hablando del problema que el Acuerdo de París puede fracasar y que estamos en un problema serio para las próximas décadas. Ahora, sobre el cambio climático, un poco de teoría corta, unos 5 slides, para que todos estemos en la misma hoja. ¿Qué es cambio climático en pocas palabras? La Tierra tiene vida, es un lugar muy bueno para vivir en función a cuánta energía recibe del Sol. En este gráfico de arriba se puede apreciar, perdón, el gráfico de abajo, se puede apreciar la cantidad de energía que recibimos del Sol, más o menos 1.360 watts por metro cuadrado, se llama el albedo, y eso es más o menos constante en el tiempo. Lo que ha pasado en los últimos 100 años es que se ha abierto, ha habido un disturbio. Y cuando discutimos por qué motivos ha habido el disturbio, encontramos que la química de la atmósfera ha cambiado. Y lo que ha cambiado mucho en la atmósfera es la presencia del dióxido de carbono. Y cuando nos preguntamos qué pasó con ese dióxido de carbono entre el periodo 1850 a 1900, encontramos que el gran efecto viene por la quema de carbón. El carbón es la fuente más importante de gases de efecto invernadero, como CO2, desde hace prácticamente un siglo. Luego sigue el petróleo, que es un negocio que empezó en 1900 en Pensilvania. Luego tenemos el gas natural, que es otro hidrocarburo que como negocio tomó mucha fuerza en 1960. Y tenemos de continuidad el tema del cemento. Por el tema de infraestructura y desarrollo, pues en el mundo hay mucha emisión por el lado del cemento. Entonces son, digamos, los villanos de la película, por decirlo de algún modo elegante. Ahora, el CO2 lamentablemente es una molécula que por su composición que es muy simple, C y los dos oxígenos, su forma de trabajo es que en la noche, cuando la Tierra gira, que debería emitir el calor que le sobra al espacio, para no complicarlos, el CO2 lo retiene. Entonces es simplemente un problema de química de la atmósfera en el cual el CO2 retiene el exceso de calor. Si no hubiera mucho CO2, la Tierra botaría al espacio en la noche el exceso de calor. Una cara recibe sol, la otra cara está expuesta al espacio y comenzaría a botar calor al espacio sin problemas, ¿no? Esa es la definición de cambio climático en pocas palabras. Y ya con un balance del efecto de biosfera, porque a mí me importa más que vean este balance. Cambio climático es uno de ellos, definitivamente, pero además va asociado a problemas de agua fresca. En las próximas 2 décadas, más o menos 2.000 millones de gente van a estar afectados por el tema de escasez de agua fresca. Después el tema de destrucción de ozono, que ha sido un problema serio, que es de los pocos efectos que está controlado, porque hubo el Acuerdo de Montreal. O la carga de aerosoles,
acidificación de océanos, que por ejemplo ha destruido muchos corales, la mitad de corales ha muerto por el tema del dióxido de carbono que entra al agua y varía el pH del agua, o de repente entidades nuevas como el fósforo y el nitrógeno, que han generado algas en grandes cantidades. Deben haber visto en televisión muchos reportes en la costa de México, cantidades de algas de tamaño de ciudades enormes. Y son algas que contienen agua y no aportan mucho, no se pueden convertir en alimento, simplemente estorban, caen en la playa, matan el turismo, huelen mal, se pudren y dan más problemas que beneficios. O los cambios de uso de suelos, como han visto en Perú y en Brasil y también en Indonesia, lamentablemente, al final son todos los problemas de la biosfera. Y obviamente esto va asociado también al tema de la cantidad de gente. Cuando tienes mucha gente con alto ingreso, la gente comienza a emitir mucho menos, es más educada. Se dan cuenta de eso por el tema de emisiones. Prácticamente en el manejo de basura, la gente más educada, en países más educados, comienza a generar menos basura. En cambio, un país en vías de desarrollo pasa de 1 kilo por día, salta a 2,2 de inmediato, que simplemente están con más ingresos. O en un país muy, muy pobre no pasa nada, pues son simplemente muy, muy pobres. Entonces hay muchas formas de ver la película en el tema de lo que es personas. Pero el punto es que cada vez hay más gente. Ahora, hay una reducción importante de la tasa de crecimiento, que también es muy cierto. En este momento los países que tienen tasa positiva de crecimiento son Estados Unidos con los inmigrantes. Eso ha sido una broma política, pero tiene que hacerla. Y la segunda ha sido buenas partes del África. Hoy el mundo tiene como el país más grande en gente a la India, con 1.500 millones de personas. China el segundo, con 1.450. Y después, muy posiblemente, Nigeria tome el puesto 3 en unos años con unos 600 millones de personas. Es un poco la posición por países por población, ¿no? Y la tasa que está cayendo, caso de Japón, con menos de 0,6 y Corea con 0,3, porque simplemente el estilo de vida cambió. La gente prefiere no tener hijos, vivir solos, más cómodos o están asustados por el cambio climático. Pero el problema es que están en una reducción importante de poblaciones en algunas zonas para los próximos años. Y aquí se ve un poco el consumo de recursos del planeta en ese momento. Y en esto acá algo importante. No es fin del mundo. Lo que estamos hablando es el desgaste de la biosfera, lo que está encima del planeta. Entonces, en este momento estamos consumiendo los recursos equivalentes a 1,7 planetas. Y para finales de siglo estaremos consumiendo lo equivalente de modo natural de repente a 2,2, 2,5 planetas. Es un poco el problema ambiental como última línea, ¿no? Y además, obviamente, estos 1,2 grados sobre el periodo 1850-1900, esto implica que quien nació en el 2020 a los 70 años, en el 2090, va a tener un mundo mucho más caliente para los 3,3 a futuro. Es un poco la foto de cambios de temperaturas en función al punto en el que hayas nacido y que está ocurriendo ya de forma real. Es información real que nadie puede negar. Es información hecha de modo colegiada por muchos cuerpos científicos, revisada por muchos políticos y prácticamente esto es una verdad bastante fuerte. Bueno, y si ustedes van a modeladores que presentan información de la R6 del cuerpo de trabajo del IPCC, ustedes pueden jugar con los periodos a 20, 40, 60, 81, 2100, hacer muchos tipos de escenarios por nivel de radiación o impactos, pero lo cierto es que las temperaturas para América Latina pues van a seguir creciendo. Los problemas en Brasil, en Perú, en Chile, en Colombia, Ecuador, pues hacia arriba en los próximos años, ¿no? Y este balance ha cambiado. Obviamente, para zonas como América Latina, pesa mucho el tema de lo que es vegetación, tierra, captura, y también el tema de captura dentro del agua, ¿no? Pero en general, todos contribuimos a este problema que es global, por donde lo vean. Entonces, como objetivo, vamos a ver un poco ahora la transición energética, como primer punto. Vamos a discutir 5 elementos importantes que van a afectar toda la problemática climática en los próximos años y haremos una conversación y hará tiempo de discutirlas. La primera de ellas es la transición energética. Habrán escuchado esta frase: la transición a nuevos combustibles, los cambios en los sistemas primarios de energía. Más hidrógeno, más molinos de viento,
Y obviamente ha habido cambios. Hace unos 25 años, yo me acuerdo en Alemania el financiamiento de placas solares. Una placa solar costaba $7.000 por cada kilovatio hora, era un kilovatio instalado, era una cosa escandalosamente cara. Hoy en día ustedes pueden comprar placas solares por menos de $800 fabricadas en China. Y eso va a seguir bajando. Entonces hablamos de muchos cambios que se van a dar en la forma de hacer electricidad o en la forma de hacer gases combustibles limpios. El hidrógeno es uno de ellos. Hoy en día cuesta más de $5 por cada kilo, pero muy posiblemente en una década esté en menos de $2, por lo cual sería una opción interesante pensar en hidrógeno. Entonces, si vemos el mapa de todo el planeta, el carbón sigue presente, ha llegado a un pico aparentemente hace unos 8 años, ojalá que siga ahí. El gas natural, por ser la mitad de contaminantes respecto del carbón, ha tenido una buena posición en la parte de electricidad, es muy importante. Nuclear ha seguido avanzando, pero en nuclear hay un tema ilimitante de material nuclear para poder fisionarlo. El petróleo aparentemente ya llegó a un pico o va a llegar muy pronto. Vamos a ver qué pasa con el tema de las guerras en los próximos años. Pero en todo esto pesa mucho el tema de seguridad nacional, el costo de electricidad que hoy está en promedio en $38 por megavatio hora y se espera que esté por debajo de 20 para lo que sigue de finales de siglo. Y también hay muchos países que viven con subsidios, están acostumbrados al tema de subsidios, lo cual complica mucho todos los cambios de energía. Entonces, para llegar al 2050, el Acuerdo de París, con cero emisiones y que se cumpla el Acuerdo de París, vean qué se requiere. Triplicar la capacidad de renovables, muy difícil. Tenemos que duplicar la eficiencia energética del mundo y las viviendas. Si ustedes recuerdan, Perú tuvo un programa de ahorro de electricidad. Luz que apagas, luz que ahorras. Fue exitoso, pero eso bajó la electricidad en un 15%. Hablamos de doblarlo, muy difícil. Cerrar todas las plantas de carbón del mundo, pues no va a ocurrir. Triplicar la economía circular, usar más los residuos, también es muy difícil. Cortar el metano, 75%. Entonces, vean que todos los cambios implican sacrificios de las poblaciones, sacrificios políticos, que los políticos no van a hacer en muchos casos, y además muchos dineros. Entonces, ¿qué puede ocurrir en el 2040? Pues un mercado de hidrógeno verde operativo, cero emisiones en el Acuerdo de París, bastante duro. 2060, ante los problemas climáticos, la gente va a querer financiar lo que es guardar carbono bajo tierra, de repente BECS, usando más biomasa, o nuevas tecnologías que van a aparecer en los próximos años, solidificación del CO2, fusión nuclear y otras, ¿no? Entonces, en En-ROADS yo puedo simular en la primera parte que puede ocurrir con el carbón, renovables, energía, manejo de subsidios, el tema de suministros, cómo me puede afectar, y se ven cambios muy importantes. El 3.3 puede pasar a un 2.9. Entonces, la parte de energía tiene un impacto muy importante en el simulador. Entonces, vamos a una discusión con Pepe. Te dejo la pantalla. Sí, vamos a cambiar un ratito a... Ah, Salgo, ya haciendo tienes. 20 Sí, minutos. sí, tienes que salir. Ya, dale. Ustedes me avisan si se ve la pantalla. Ya la vemos. Entonces, un poco si han podido entrar, digamos, con el código del Menti o con el QR, ¿no? Vamos a ver nuestra primera pregunta, ¿no? Entonces, un poco, este es algo, son libres, ¿no? De poner lo que ustedes piensen, que es, si ustedes piensan que para el año 2050 vamos a lograr, ¿no? Llegar a ese objetivo de cero emisión. No quiere decir que vamos a resolver el problema. Lo que quiere decir es de que lo que generemos va a ser igual a lo que mitiguemos. Entonces, tenemos opciones, no va a ocurrir, estaremos cerca, o si va a lograr. Por favor, los que hayan podido ingresar al Menti, queremos ver sus respuestas para darnos una idea de cómo piensa, digamos, el colectivo. ¿Sí? ¿Nadie todavía? Ahora, pónganse a pensar que nosotros a nivel Perú, ¿no? Y me corrige Luis Alberto, las emisiones o cómo contribuimos nosotros con emisiones, pues estamos por debajo del 0.005% a nivel global, ¿no? Si lo vemos, si nos vemos nosotros como país, ¿no? Nosotros somos un país altamente industrializado, ¿no? Si ustedes ya analizan
matriz energética, se van a dar cuenta que este país se mueve sobre diésel, pero básicamente es por un tema de transporte, ¿no? La infraestructura peruana, casi todo se mueve por tierra. Hay muy poco cabotaje, ¿no? Casi todo se mueve por vía terrestre, ¿no? Por vías que son difíciles. Tenemos un parque automotor, ¿no? Que hace poco el Congreso aprobó, por ejemplo, aumentar los años, ¿no? De unidades antiguas, lo que le dicen, ¿no? Los buses chatarra, para que puedan seguir circulando, trabajando con 40 o más años. Acuérdense que acá se premia, digamos, al auto nuevo, perdón, se castiga el auto nuevo que es más eficiente, cobrándole un impuesto al rodaje, mientras que los vehículos antiguos no se hace nada. Y un poco lo que decía Luis Alberto, todo va desde un punto de vista político, ¿no? Ningún político va a querer arriesgar votos. Por eso es que siguen ampliando, pues, un mercado de chatarra, no sean los bonos de chatarreo, se sigue premiando a las unidades antiguas y no a las nuevas que son más eficientes. No hay subsidios, digamos, para cambiar nuestra matriz, digamos, móvil, como se en otros países, ¿no? Hacia los autos eléctricos, hacia los híbridos, ¿no? Entonces, casi todos son cosas que van haciendo las industrias o las personas como contribución individual. Bueno, acá, bueno, Francisco, César, nos están pidiendo si pueden estar el código. En la parte superior tienen ese 62557107 o pueden darle directamente con su teléfono al QR que ven en pantalla. ¿Sí? Doris dice que no sale de Enrox. A ver. Pepe, yo lo puedo ver, ¿ah? Sí entré. Sí, sí, sí. Sí está. 62557107. O pueden usar, digamos, el QR. ¿Sí? ¿Alguien más con problemas para ingresar al Menti? Sí, ya tenemos una persona un poco más optimista que dice que estamos cerca. No hay problema, Doris. Puedes darnos tu respuesta por acá. Doris también se suma a los que piensan que no va a ocurrir, ¿no? Francisco también considera que no va a ser posible, con lo cual tenemos 6 personas que piensan que no va a ocurrir y una sola persona que piensa que vamos a estar cerca. Entonces nos vamos al siguiente Menti, ¿no? Ustedes piensan que seguiremos quemando hidrocarburos para finales de este siglo, ¿no? Léase hidrocarburos, petróleo y sus derivados, gas natural, GLP, ¿no? Como combustible, ya sea para temas de automoción, ¿no? Temas de generación eléctrica, ¿no? Una persona dice que debería haber un cambio parcial de al menos reducir un 50%. Otra persona dice debería darse un cambio parcial, al menos un 75%. ¿No? Otras opciones son será reemplazado íntegramente por otras fuentes más limpias. Y la última es mantendremos nuestros niveles actuales de consumo. Pónganse a pensar que una refinería, una inversión en una refinería, en un complejo petroquímico, tiene una vida útil estimada de por lo menos unos 100 años, ¿no? Son inversiones fuertes que demandan varios billones de dólares
Tenemos nuestro propio caso acá, acuérdense, Petroperú Talara, donde hubo una inversión que inicialmente iba a ser de alrededor de unos 1.500 millones de dólares, ¿no? Para mejorar la conversión, digamos, y la transformación de petróleo crudo en derivados. Y hemos terminado, y digo hemos, porque es dinero de todos los peruanos, ¿no? Haciendo una inversión de más de 7.500 millones y que sigue aumentando. ¿No? Entonces, acuérdense que esto es parte de generar una idea en el colectivo, ¿no? Igual Doris piensa que habrá un cambio parcial a un 50%. Y con esto, Luis Alberto, regresamos al menú principal. Perfecto. ¿Puedes por favor salir de la presentación? Sí, Ok, ¿ve mi pantalla? sí. Perfecto. Vamos con una segunda discusión. Ahora sobre el tema del impuesto de carbono. Definitivamente para todos los países es muy difícil cambiar su matriz de energía. Hay países con alta dependencia del recurso en el país, otros que importan productos y pues prácticamente parte del fisco va en forma de subsidios a este tipo de energías, por lo cual el impuesto de carbono es interesante. Y es un tema que fue inventado en Estados Unidos como primeras simulaciones por los años 60, pero prácticamente donde pegó bien fue en la Unión Europea. Si vemos en En-ROADS el tema de carbon pricing, te permite colocar todo tipo de precios y pues en esto ha habido un proceso de comoditización. Para América Latina estamos con un valor en promedio de $5 para abajo, pero los experimentos continúan. Yo creo que a partir de los problemas de cambio climático que se darán con la caída del Acuerdo de París, la preocupación va a ser empujemos más el tema de castigos para fuentes sucias de combustibles, definitivamente. Ustedes pueden ir a En-ROADS, modificar precio al carbono, ¿no? Y poniendo valores razonables con un cambio del año de inicio del impuesto, por ejemplo, $60 por tonelada, que es factible, va a poder ver un impacto bastante fuerte en el tema de enfriamiento del planeta. Digamos que el impuesto de carbono sí funciona. Muy posiblemente el uso de esto tome más fuerza a partir del 2050 si la crisis aumenta de forma general o si salen nuevas tecnologías también en alguna medida. Entonces, Pepe, veamos qué piensa la gente, si el impuesto de carbono lo ven posible. Caso de Perú, les cuento, se intentó un impuesto de carbono hace, pues creo que una década y media, hubo cambio de ministro, eso es muy, muy difícil. Acá se prefieren más temas de subsidios o de paquetes colocados específicos por tipo de fuente. Pepe, te dejo con esta discusión. Pepe, no te escuchamos. Ah, perdón. Como Estás sin decía, audio. ¿no? Estás sin Ya hace audio. unos años, como dice Luis Alberto, acá saben que los combustibles tienen un impuesto al rodaje y un impuesto selectivo al consumo, pero digamos, sirven, digamos, más como fuente de recaudación, ¿no? Que como otra cosa. Y hace unos años se hizo un experimento y se le quiso poner una tasa de acuerdo al nivel de contaminación de cada combustible, ¿no? Y se vieron afectados, digamos, algunos combustibles, pues como el GLP, que es un combustible muy usado todavía, digamos, en más de 5 millones de casas a nivel hogares, a nivel nacional, se tuvo que retroceder, pero quedó, digamos, en combustibles como el residual, ¿no? Que es un combustible que se utiliza mucho en lo que es se utilizaba en lo que es calderas, ¿no? Hoy en día es el gas natural o el GLP lo que más se usa en temas de calderos, ¿no? Pero fue algo que no prosperó, ¿no? Acuérdense que este tipo de políticas, de alguna manera, siempre van a afectar el bolsillo del usuario, ¿no? Del usuario, del hombre de a pie.
¿no? Acuérdense, y más aún como les contaba, que nuestra matriz energética prácticamente se mueve sobre ruedas y se mueve sobre diésel, ¿no? Recién, digamos, Perú cuenta con gas natural, digamos, en uso desde el año 2015, ¿no? Digamos que ya se amplió el uso, digamos, a temas muy industriales, ¿no? Ha ido creciendo, todavía es incipiente nuestra red, digamos, de gasocentros a gas natural. Recién hace un par de años, con la llegada, digamos, de el cargadero terrestre de GNL en Pampa Melchorita, ya se han puesto una serie de estaciones, digamos, de carga de gas natural licuado, ¿no? Pero todavía la cantidad de unidades de transporte que circulan en carretera es muy bajo, ¿no? Acuérdense que Perú es un país netamente productor de gas natural, ¿no? Tiene el gas natural más barato del planeta para generación eléctrica, pero como contraparte, digamos, todo este, digamos, beneficio que tenemos a nivel económico con población, igual genera, por más mínima que sea, una contribución a lo que es gases de efecto invernadero con el CO2, ¿no? Entonces, ¿no? Tenemos personas que dicen sí, alrededor de unos $5 por tonelada de CO2, otras alrededor de $10. Hay una persona que dice en mi país nunca, ¿no? Mientras que no cambian los políticos, ¿no? Y ojo que también, ¿no? Esto es afectación directamente al bolsillo del consumidor. Acuérdense que todos estos impuestos o tasas que se ponen no son asumidas por el productor o el comercializador, ¿no? Simple y sencillamente son trasladadas al precio final. Vamos con la siguiente, ¿no? ¿Cuáles creen ustedes que es la principal barrera para implementar un impuesto de carbono? ¿No? La primera es no lo soportaría el consumidor, la segunda es no hay un interés político, ¿no? La tercera, que es un concepto que no es tan fácil de entender por parte del consumidor. Acuérdense, pues, que hoy en día los consumidores tienen otras preocupaciones más en su cabeza que saber si su día a día emite más o menos toneladas de CO2 a la atmósfera. Y por último, es algo que se ha dado en los últimos tiempos, ¿no? Y hay muchos países que han colocado estos impuestos, digamos, al carbono, y lo que se da al final es un carbon leakage. Quiere decir que las empresas, digamos, al ver que hay ese tipo de barreras o temas que van contra, digamos, sus intereses, simplemente y sencillamente deciden cerrar el kiosco e irse a un país donde, digamos, las oportunidades de inversión o de trabajo sean mucho más aceptables. Tanto es así que hay países en la región, por ejemplo, como Colombia. Colombia ya tiene un impuesto al carbono, pero Colombia es uno de los principales consumidores de carbón, ¿no? Y productor de carbón de antracita, con lo cual, digamos, parte de su matriz energética depende del carbón. Entonces es un impuesto que no afecta, digamos, al consumo de carbón, ¿no? En Chile también hay un impuesto al carbón, pero también con ciertas limitantes. Francisco nos pone, no sería posible dado que no somos generadores de carbono significativo, ¿no? Por ahí también va al lado, ¿no? Pero acuérdense que muchas de estas decisiones, ¿no? Están, digamos, amarradas al Acuerdo de París, ¿no? Y a los efectos de globalización, ¿no? Entonces siempre hay colectivos que están ahí presionando y que dicen, ¿no? Debemos alinearnos, ¿no? Pero a costo, digamos, a costo de la economía de los ciudadanos. Un poco la idea de usar estas herramientas como el Rendos es que al final puedes encontrar otras soluciones que son más prácticas, no tan nocivas para el bolsillo del consumidor, pero que tienen mucho matiz, digamos, de voluntad política, ¿no? Hemos hablado con Luis Alberto, pues que una de las variables muy fáciles de arreglar es el tema del transporte, ¿no? Otro tema es el tema de reforestación o evitar, digamos, que se sigan consumiendo de manera discriminada nuestros bosques, pero hasta ahorita nadie dice nada, porque también hay factores, digamos, informales que presionan al gobierno. Le hace pues transportistas informales, taladores informales, mineros informales. Vivimos en un país donde el 75% lo mueve la informalidad, que también tienen sus lobbies y tienen sus congresistas y tienen su gente metida en el gobierno, ¿no? ¿No? Entonces, tenemos acá opiniones, ¿no? Los consumidores no lo soportarían, no hay interés político y el concepto no es fácil de entender por parte del consumidor,
¿no? Y viene el otro tema, ¿no? El tema de educación, ¿no? Mientras que no haya difusión y esto no se empiece a enseñar desde niveles básicos, ¿no? No esperemos pues que una persona de 30, 25, 40 años pueda entender, ¿no? Estos temas de cambio climático, ¿no? De manera tan sencilla. Ahora sí, te dejo, Luis Alberto, con el menú principal. Perfecto. Bajas, bebes, sales de... Ya. Listo. Entonces vamos con la siguiente discusión, que es muy interesante. Tal vez uno de los temas más controversiales en lo que es, en lo que es cambio climático, el tema de bioenergía. Mucha gente habla ahora del tema de soluciones basadas en naturaleza como para arreglar el tema climático. Vamos a ver que en la práctica no es así. El tema de secuestro, en pocas palabras, es que uno pueda plantar algo, un árbol, por ejemplo, y este árbol, por medio de la fotosíntesis, pueda capturar con la clorofila el CO2 que está en el aire. Suena muy sencillo. La captura va de este CO2 al árbol, a las hojas, y también al tronco del árbol, y una buena parte a lo que es el sumidero en las raíces bajo tierra. Entonces, el impacto es muy importante, pero tiene un problema. Es una reducción temporal. Típicamente, un proyecto basado en naturaleza necesita, para poder plantar y que crezca el árbol, hablamos de aproximadamente de unos 2,5 a 3 años. Y obviamente tu bosque reforestado o reconstruido te puede mantener el CO2 almacenado pues por un par de décadas. Entonces, como concepto es muy interesante, como tema de negocios es muy complicado, la exposición a incendios, la exposición a presión urbana, construcciones, población, la exposición por el tema de agricultura, gente que desea cortar para plantar cosas que den alimentos, es muy alta. O finalmente un tema de insectos, que puede acabar con todo un bosque. Entonces vean lo complicado de una solución basada en naturaleza, por lo cual cuando uno ve el problema climático, las magnitudes, lo más importante es cortemos el carbón, cortemos el petróleo, cortemos el gas natural, cortemos el tema de cemento. Pero el tema de árboles, aunque suena muy bien, es un concepto mucho más complicado de gestionar. Entonces, si lo veo en el balance, yo tengo fuentes y sumideros, lo que emitimos a la atmósfera por la parte industrial o de personas, lo que capturamos por el tema de lo que es sumideros como bosques, que es un 12%, y obviamente esto como va como sumidero final, todo el concepto de gases se queda en la atmósfera, casi la mitad, por ese motivo es el calentamiento global, un 31% se va a los bosques, un 26% se va a los mares. Esa es la foto final del balance del planeta. El tema del aire, la atmósfera, queremos controlarlo, bajar el CO2. El tema de bosques, ojalá con un tema de conservación y reforestación mejore. Y el tema del mar es un tema muy difícil porque el tema del CO2 cambia la acidez y puede matar muchas especies. Es un poco el tema de desafíos que cada país enfrenta y finalmente toda la humanidad en este problema climático. Además, hay una gran aceleración que se ha captado a partir del año 2000 por el tema de cambio de estilo de vida. Hoy, el 85% de la gente en el mundo vive de modo urbano. Entonces, cuando vives de modo urbano, la ciudad se vuelve un monstruo. Las ciudades, en general, consumen el 85% de energía del mundo, consumen el 80% de alimentos, generan un 90% de la basura del mundo. Entonces, esta aceleración de ciudades y de modo de vida urbana, pues afecta bastante al problema climático y obviamente está acabando con el tema de lo que es el tema de conservación y manejo de bosques. Si vamos al tema de En-ROADS y aplico un tema de deforestación, lo mejoro, o un tema de remoción de carbono, van a ver que el impacto no es muy alto. Entonces, el aplicativo me está contando que a nivel de políticas, que yo haga un esfuerzo nacional importante para simplemente reforestar, pues no te impacta mucho. Igual, no es que digo que no sume, todo suma. El problema climático va a tener 100 frentes y 100 soluciones. Pero digamos que si hacemos un pareto de las mejores soluciones, es más importante ir cortando carbón, cortando gasolinas, cortando diésel, que un tema de reforestación por los impactos en el medio o largo plazo. Pepe, vamos al Mentimeter, a ver qué piensan todos, porque también estamos con la hora, un poquito apretado el evento de hoy día. Sí, pueden ver la pantalla.
Entonces, ¿ustedes piensan que la reforestación tiene un rol significativo contra el cambio climático? Sí, con los acuerdos adecuados y financiamiento. No, el nivel de destrucción que ha ocurrido es irreversible, ¿no? Lo que contaba Luis Alberto, ¿no? Ya hay puntos en la selva donde ya es imposible, digamos, volver a tener esa selva tropical virgen. Y, por último, a más población será imposible que haya un impacto importante, ¿no? Y eso lo estamos viviendo hoy en Perú, por ejemplo, ¿no? Muchas zonas, sobre todo en la costa o en la selva, ¿no? Que antes eran, digamos, ya hablo de terreno agrícola, por así decirlo, se están convirtiendo en urbanizaciones en la costa. Si bien era terreno destinado, digamos, a un tema de alimentación, igual, digamos, hay una conversión de CO2 en esos suelos, ¿no? Uno sin ir muy lejos puede ir a Chincha y puede ver que muchas parcelas ya se han urbanizado, ¿no? Y cosa que están imitando varias ciudades costeras. ¿Y qué no decir en la selva, ¿no? Uno de los principales agentes de la deforestación, aparte de la minería informal en la selva, es lo que se le llama la agricultura de supervivencia. Y ahí sí hay un rol importante por parte del Estado que para mí no se está cumpliendo, ¿no? Generalmente las personas van, limpian una hectárea de selva, cultivan, pero el terreno de la selva no es un terreno que sea muy rico, no hay un tema de educación. Entonces desgastan el suelo, siguiente año van, queman una hectárea más de selva y producen ahí, ¿no? Y así van avanzando las poblaciones, ¿no? Quemando, digamos, selva para empezar a cultivar y dejando un terreno, digamos, hereazo que con el tiempo se vuelve un pastizal. Pero ya un pastizal no tiene el mismo efecto, ¿no? Que un bosque, digamos, tropical en lo que es absorción de CO2, ¿no? Entonces ahí, digamos, y otro tema también es la tala ilegal, ¿no? O la tala informal, ¿no? Que lo que hace es, no tiene programas de reforestación, digamos. Yo conozco algunas empresas que sí, ¿no? Por cada árbol que cortan, siembran tres, ¿no? Y generalmente son empresas de afuera que tienen, digamos, terrenos de cultivo acá y van ganando así espacio, pero van recuperando terreno, ¿no? Empresas nacionales también, pero yo siempre digo, ojo y mucho cuidado con qué especie se siembra. Acá hay mucho uso del eucalipto, el eucalipto demanda mucha agua. ¿Por qué eucalipto? Porque el eucalipto es un árbol que crece rápido, pero no necesariamente es una especie originaria, ¿no? Muchos están haciendo ahora hidrosiembra, ¿no? Sobre todo para controlar taludes, pero de alguna manera también están contribuyendo a mejorar, digamos, la superficie verde, ¿no? Y obvio, siempre usando especies locales. ¿No? Tenemos tres personas que piensan que sí debería funcionar, ¿no? Sobre todo con el financiamiento, esto no es barato, y no es barato en el tema de que hay un tema de reforestación inicial. Para que verdaderamente una hectárea reforestada cumpla el efecto que queremos, por lo menos son 25 años, y son 25 años que puede pasar muchas cosas. No se han visto casos en otros países, han hecho esfuerzos muy importantes en reforestación, de repente cayó un rayo, se incendió y el incendio generó más CO2 de lo que había podido capturar hasta ese momento esa hectárea sembrada. ¿No? Vamos a la siguiente, ¿no? ¿Ustedes piensan que el ciudadano común tiene claro el potencial de la reforestación? O como digo yo, ¿no? A los que han podido ir a un plantatón, me parecen actividades muy buenas, pero sé que mucha gente va a veces con el entusiasmo, la foto, el decir salí. Y esta pregunta generalmente yo se la hago, se las hacemos con Luis Alberto cuando damos este taller en universidades, ¿no? Le preguntamos a los chicos que han ido a estos plantatones, ¿no? Si después de un año han regresado a ver en qué estado se encuentra esa planta que sembraron. La mayoría, por no decir el 100%, nos dice que no han ido a verificar, ¿no? ¿Y qué pasa? Muchas veces que se hacen estas actividades en zonas urbanas, esto queda a cargo, digamos, de la municipalidad distrital, ¿no? Con su área de parques sin jardines. Hay distritos que no tienen un área de parques porque simplemente no tienen áreas verdes, ¿no? Generalmente las áreas verdes que están en avenidas principales son responsabilidad de la municipalidad de Lima, pero todo lo que sea fuera de una vía metropolitana es responsabilidad del municipio. Hay municipios, pues, que con las justas tienen problemas para pagar planillas o ver el tema de baja policía, recoge basura, menos van a estar invirtiendo en ver qué pasó con ese arbolito, ¿no? Que con mucho esfuerzo se plantó hace un año o 2 años. Como decíamos, si es que en el interín no se lo han robado, ¿no? Entonces, no solamente es el tema de participar y plantar, sino también asegurarnos de que esa plantita se vuelva en un árbol, ¿no? Que ahí viene la parte difícil, ¿no? Y es la parte, digamos, del trabajo del día a día.
¿no? Entonces tenemos grupo que dice que no, que es un tema complejo y poco difundido. Sí, es verdad, a veces muchos son eventos que a veces propicia, digamos, la empresa privada en su zona de influencia, ¿no? Un poco de cómo mejorar, digamos, los temas, digamos, alrededor, ¿no? Para sus stakeholders. Algunos otros eventos los hace el Ministerio del Medio Ambiente, ¿no? Con apoyo, digamos, de la autoridad local, gobierno regional o el Ministerio de Agricultura y Riego, ¿no? Pero en general, digamos, póngase a pensar cuando ustedes piensen hacer esta actividad, ¿no? No es solamente plantar hoy, sino que va a pasar en los próximos 25 años. Ok, Luis Alberto, te dejo para que sigas con, ¿no? Lo principal. Perfecto, Pepe, gracias. Muy realista la aproximación de las personas. Vamos con el cuarto, con el penúltimo caso. Estamos desmitificando tendencias o creencias de la gente en cambio climático. Uno de ellos es transporte eléctrico. Todos pensamos que un carro eléctrico, pensamos en Elon Musk, arregla todo. Vamos a ver que no es así, ¿no? Fundamentalmente recordemos que un carro eléctrico necesita energía para poder producirse. Entonces hablamos del concepto de legado de energía. Y esto es un tema únicamente de los autos, también un tema que se da en placas solares y molinos de viento. Necesitas unos 2 años de producción en esa placa solar o ese molino de viento para poder compensar la energía, para poder fabricarlos. Con un auto es más o menos lo mismo. Y de modo adicional, si tu red eléctrica es sucia, porque la red puede jalar de una planta de generación con carbono y transfiere energía al auto, el auto no impacta en nada, simplemente es eléctrico, pero jala CO2 directamente de la planta de carbón. Entonces es muy importante la eficiencia del auto, por lo cual de repente un auto híbrido es más interesante, sobre todo japonés. Además importa mucho el factor de emisión de la red, que debe ser lo más cercano a cero o neutra. Y también destaco mucho el tema social, pues lamentablemente este tipo de unidades requieren litio, que es muy tóxico, nadie te dice carajo la batería después. También hay un problema con el cobre que vas a fabricar. Hay países con un peor o mejor manejo ambiental y social de las minas. Perú tiene mucha minería de cobre que está ahí en el medio, no es la mejor del mundo, tampoco es la peor. Pero si ustedes se van a África, pues el trabajo, lo que es buscar cobalto o cobre para baterías es bastante deplorable. Entonces, hay una serie de impactos sociales y ambientales asociados a la fabricación del auto eléctrico y como les dije, es muy importante el tema de la red y el tema del legado del auto para decir que el auto es un producto en verdad de alto impacto. Y esto creo que va a corregirse. Tampoco digo que no sea parte de la solución. Yo creo que todas las compañías de autos están buscando hacer algo de alto impacto y creo que van a aparecer muchas cosas en esta década hasta que lleguemos a un consenso en lo que es un manejo de auto que sea en verdad neutro y de impacto al tema climático. Si voy al simulador, puedo mover subsidios para el tema del auto, puedo mover la parte de energía o el transporte y va a darse cuenta de algo interesante. Lo que me va a decir el simulador es, oye, más que fijarte que el auto sea eléctrico, de repente piensa más en el tema de eficiencia energética. Te doy un simple ejemplo. ¿Cuánto demoran ustedes para llegar de su casa al trabajo en la ciudad de Lima? En promedio 60 minutos, 70 minutos. Dense cuenta qué ocurriría si ustedes llegan a sus casas en 5 minutos. ¿Sería un impacto climático mayor o menor? Definitivamente mucho menor. Entonces, hay temas de eficiencia energética que superan por lejos a los productos que se usan hoy para el transporte. Entonces, trenes con hidrógeno, transporte más eficiente, semáforos bien pensados, infraestructura bien hecha, son temas que pueden tener mucho más impacto que simplemente un auto eléctrico. Al final todo va a sumar, todo se va a usar, pero es muy importante que el tema de políticas tenga un sustento claro en la discusión y como el simulador se puede dar cuenta hacia dónde van los tiros. Y un poco la foto del futuro. Pepe, vamos con tu Mentimeter. Sí, ahí lo pueden ver, ¿no? Ya Claro, lo sobre el vemos. potencial, sobre el potencial eléctrico, ¿no? ¿Qué consideran que es verdad, ¿no? Todo el mundo sabe que los autos eléctricos son una solución perfecta. Poco se conoce de lo que hay detrás de los materiales para fabricarlos. El auto eléctrico se ha posicionado como un bien caro y seguirá así por varias décadas. Acá hay varias afirmaciones, ¿no? Y ustedes piensen cuál es la realidad nuestra, Perú, Latinoamérica, ¿no? Y ejemplos que ya están pasando en otros países, ¿no? Por ejemplo, California. California es un estado, saben que es un estado rico, es un estado progresista dentro de los Estados Unidos,
donde está la mayor cantidad de autos eléctricos en circulación per cápita. Pero, digamos, su clima también es extremo, ¿no? Tienen inviernos fríos, tienen veranos muy calurosos. Y lo que decía Luis Alberto es verdad, cuando viene el invierno, viene el tema del uso de calefacción, que es alta demanda de energía, ¿no? Viene el verano, también es el tema de climatización de confort, alto uso de energía. Ya se han visto casos en donde las baterías en fríos extremos o calores extremos se degradan muy rápido, temas que la red eléctrica no da para abastecer, digamos, todos los equipos de aire acondicionado a full y aparte cargar tu auto. Existen, digamos, tecnologías de paneles diseñadas, por ejemplo, Tesla te vende un kit, donde si tú quieres puedes tener un sistema, digamos, de carga rápida con paneles y baterías, que le agrega, pues creo, unos $20.000 más al costo del auto, ¿no? Y demás, bueno, acá hay un comentario de Francisco, dice, discrepo que la minería es destructiva, ¿no? Por el contrario, están apostando por utilizar equipos eléctricos en reemplazo del diésel. Es verdad, ¿no? Hoy en día hay muchas minas, ¿no? Que están migrando, digamos, sus sistemas de diésel, ¿no? De generación eléctrica, pues para mover equipos y hacer pues un camión de carga de 480 toneladas, un scoop, un cargador, digamos, por sistemas de baterías intercambiables. Están poniendo, digamos, en algunas zonas dependientes, digamos, elevadas líneas rectas de electricidad, digamos, suspendidas, ¿no? Donde los camiones simple y sencillamente, ¿no? Conectan, digamos, su sistema eléctrico a esta línea fija, ¿no? Lo que le da mayor potencia sin mayor consumo o aumento de emisiones. ¿No? Pero todavía, digamos, son las minas más grandes, muchas las tienen todavía como temas piloto, muchas están ingresando camionetas eléctricas, ¿no? Buses eléctricos para el movimiento de personal, pero ojo que también hay que pensar cuál es la huella de carbono, ¿no? De esa unidad de fabricación, ¿no? Y lo más importante es, en 7 años, cuando esa batería eléctrica ya no sirva, ¿no? ¿Qué medidas va a tomar la empresa y el país para poder disponer de ese litio que no se puede recuperar? Porque acuérdense que el litio se va degradando, se va convirtiendo, digamos, en un electrolito, ¿no? Y un poco lo que dicen, ¿no? Hoy en día que esto está iniciando, la gente no lo ve, pero en 10 años o 20 años, lo más probable es que también hayan esos buques, como los que hay hoy, que cargan material nuclear, que están dando vueltas por el mundo, que nadie los quiere recibir, pues cargando, pues, electrolitos de litio. ¿No? También es el costo, ¿no? En muchos países los autos eléctricos están subsidiados y a pesar de subsidios que tienen, siguen siendo bienes caros, ¿no? Trump también acaba de banear el subsidio de los autos eléctricos, van a tener que competir ahora en igual condiciones, ¿no? Que los autos a combustión interna. Y si ya un auto eléctrico era caro, sin subsidios, pues los precios se van a disparar. Además, acuérdense que existe la paradoja en el auto eléctrico, que a mayor autonomía, más peso, porque tengo que poner más batería y a más peso, ¿no? Entonces es un bucle que no termina. La otra es qué tan preparadas están las redes eléctricas domésticas para soportar pues un aumento súbito en consumo de autos eléctricos. Nuevamente, ¿no? Ya hay ejemplos en otros países donde las redes eléctricas están por colapsar, porque cada vez son más los autos enchufables que entran a la red y son redes antiguas, y el tema es quién asume ese costo. Porque los que no tienen un auto eléctrico pueden decir, ¿no? ¿Por qué yo tengo que asumir o subsidiar, digamos, para que otro que tiene más dinero pueda disfrutar? Y así podríamos seguir enumerando, ¿no? Acuérdense que ya compañías como Toyota, ¿no? La semana pasada, ¿no? El presidente ejecutivo de Toyota declaró pues que su flota de 36 millones de autos híbridos, ¿no? Tenían emisiones atmosféricas similares a 9 millones de autos eléctricos, es lo que se calcula que hay en todo el mundo, ¿no? Entonces ya poco a poco, digamos, también algunos fabricantes están retrocediendo, digamos, en sus acuerdos. Pasó, digamos, con el grupo Volkswagen en Europa, ¿no? Donde había puesto una meta de ya no emitir vehículos a combustión interna y nuevamente ha tenido que retroceder y volver a decir que todavía van a aplazar esa decisión. Porque por otro lado, la cantidad de minerales que se necesitan hoy si quisiéramos transformar el 100% del parque automotor global, no alcanzaría. Tendríamos que multiplicar la minería por 100 o por 1000. Y no es que sean recursos, digamos, fáciles de conseguir. Vamos con la siguiente, ¿no? ¿Ustedes piensan que el hidrógeno verde será una solución válida para el sector transporte?
Bueno, acá es en sí, pero para un futuro lejano, estamos hablando pues más allá del año 2050 o 60, o ustedes piensan que esto va a tener un impacto, digamos, a partir de 2035, ¿no? Acuérdense que en Perú, digamos en Latinoamérica, quien está liderando el tema del hidrógeno verde es Chile, un poco acá con la formación de H2 Perú, ¿no? Del ingeniero Camac, un poco lo que se está tratando de copiar es el modelo chileno, que nos lleva varios años de adelanto, ¿no? Que primero es tratar de utilizar el hidrógeno como combustible local, ¿no? Un poco mixeándolo, digamos, con gas natural o con otros combustibles para luego, digamos, que hayamos cubierto, ¿no? Lo que se pueda cubrir. Acuérdense que el poder calorífico del hidrógeno es superior, es una molécula muy pequeña. Después poder exportar excedentes y tanto Perú como Chile cuentan, digamos, con espacios suficientes como para poder producir a gran escala hidrógeno utilizando medios renovables, sea eólico, sea solar, ¿no? Y acuérdense que otro punto muy importante para el hidrógeno es el agua, ¿no? Y no es cualquier agua. Muchos hablan del agua de mar, pero el agua de mar para poder utilizarla requiere mucha energía, ¿no? Y mucho costo, digamos, para su desalación. Es más práctico utilizar agua de un río, agua de un pozo. Y acuérdense que así como hoy en día es agua así, minería, no, seguramente mañana va a ser agua así, hidrógeno no. Entonces hay todavía varios puntos que revisar, incluso hasta los temas normativos, ¿no? Hoy en día Perú, recién, ¿cuándo fue, Luis Alberto? El año pasado, que se dio la primera convocatoria, pues, para empezar a armar, pues, una norma técnica, ¿no? Sobre el uso del Así, hidrógeno, así es. Todavía empezó recién. ¿no? Hoy en día el hidrógeno se utiliza como un gas inerte para ciertas aplicaciones industriales, pero dentro de la matriz energética no hay una sola norma técnica que hable sobre el hidrógeno como combustible, ¿no? Y eso significa, pues, almacenamiento, producción y transporte, medidas de seguridad, ¿no? Como todo combustible, igual el hidrógeno arde, explota, ¿no? Y hay que tener todos los cuidados necesarios. Entonces acá un 67% piensa que sí, pero todavía en un futuro muy lejano, un 33% piensa que se podría ya hablar de un impacto moderado, digamos, como solución en el tema de transporte para el año 2035, o sea, en unos 10 años. Ahora sí, Luis Alberto, te dejo. Perfecto, Pepe, gracias. Y vamos con el último capítulo de esta discusión, que es el tema de población. Un tema muy interesante. Y esto afecta mucho el cambio climático, porque fundamentalmente hubo un especialista en energía y economía, Yoichi Kaya, quien acuñó la identidad Kaya en un libro llamado Ambiente, Energía y Economía, sobre todo para ser sostenible. Y habla que el CO2 depende de la población, depende del PBI de la población, el consumismo y el consumo de energía y CO2 que genera esa población por su consumismo. Si ustedes van a Enrus, básicamente si piden Kaya, te va a disparar la población mundial, cuál puede ser hacia el 2100, el PBI per cápita, la intensidad por PBI, la intensidad de carbono y las emisiones de CO2, para un escenario actual que está en rumbo a 3.3 grados centígrados para finales de siglo. La gran pregunta es, en verdad, ¿qué ocurrirá con la población para finales de siglo? Hablamos que hoy somos 8.050 millones de personas, tenemos países que están por debajo del 2% sano de natalidad, caso de Japón, está en reducción, también China, Corea con 0.6. Estamos hablando de un cambio importante hasta del estilo y forma de vivir. Por ejemplo, se discute mucho en Estados Unidos que la nueva Gen Z de personas no quiere comprar casas simplemente por un sentimiento de inseguridad económica, muchos hijos prefieren vivir variable o vivir en heredar la casa del padre. Entonces, al no comprar casas, genera un problema. La definición de clase media en Estados Unidos se basa en que la clase media, el personaje de clase media, compra viviendas y la paga en 25 años. Y eso ahora se está reduciendo. Entonces, vean cómo los temas de población pueden hacer una distorsión en el tema económico. Entonces, si vemos la población en el largo plazo, definitivamente ha habido un cambio muy importante en los últimos 70 años. La primera gran encuesta en el mundo de población la se hizo en tiempos de Augustus en Roma, con un número jalado los pelos de 200 millones de personas. Y a partir de ahí hay muy poca información sobre el tema de población. Esta reconstrucción que ven acá la ha hecho Naciones Unidas, que es muy interesante. Pero el punto es que se proyecta para el 2058 10.000 millones de personas y para finales del siglo
pues pueden ser 12.000, 11.000, no sabemos aún. La pregunta importante es, ¿estas personas en los próximos años van a ser más consumistas, menos consumistas, con un per cápita más alto o menos alto? O por ejemplo, si mucha gente deja de usar petróleo en una economía avanzada, ¿qué puede ocurrir? Los europeos dejan de usar petróleo para no depender de los rusos, ni del gas ruso, ni de ese petróleo. Y prácticamente la mitad del petróleo del mundo desaparece hacia el 2070. ¿Qué ocurre con los países pobres que producen petróleo y ahora ven el precio del petróleo que se queda estancado en $15? Pues simplemente no tienen incentivos para poder cambiar su estilo de vida y van a comenzar a quemar petróleo. No les importa pasar a hidrógeno o algo más limpio porque el petróleo está botado y abundante y barato. Entonces vean cómo el consumismo y la educación de la gente y las políticas pueden afectar de modo importante el cambio climático en el largo plazo. Aquí hay más datos de expectativas para finales de siglo. Para World Data, el Banco Mundial, pueden ser aproximadamente 10.4 mil millones de personas para el 2086. Es lo que podría ocurrir, es un poco la curva. Y esto puede cambiar en función a que la gente sea más educada. En un mundo más educado, en un mundo bien comunicado, comunicado de modo sano, comunicado con evidencias y que la gente aprenda, pues esto puede cambiar de modo muy importante en las próximas décadas. Si voy a Enrose y hago cambios con el tema de población, voy a poner mi puntero láser un segundo. Tengo las barras de población y las barras de crecimiento económico, que son las más importantes. Yo puedo poner más población con más crecimiento y se me dispara el tema del consumo y las temperaturas para finales de siglo. Yo puedo poner más población, pero más educada y con menos crecimiento económico, PBI per cápita, la temperatura baja. Entonces, no es un tema fácil, no es un tema fácil, porque todos tienen derecho a reproducirse, todos tienen derecho a consumir, pero hay que consumir de modo sostenible, lo cual es un tema diferente. Y ya depende mucho del tema de políticas en los próximos años. Los gobiernos tienen que pensar que el tema de población va a estar muy asociado al tema de educación, a que la gente entienda su rol como consumista en el cambio climático. Si voy a consumir y dejar todo en la basura y que se putrefacte en un basurero, o voy a pensar en usar menos materiales y ser mucho más sostenibles. Esa forma de pensar no es sencilla. Lo han logrado los europeos del norte, pero después de muchos años de cambiar sus sistemas de educación y después de una Segunda Guerra Mundial con pocos recursos. Entonces, desafío para todos es que vayamos todos por ese camino. Y con esto, acá les presento un gráfico más, en el cual tengo población creciendo más bajo, crecimiento alto, pero vean que pongo más electrificación y pongo más eficiencia. En la medida que la población sea más eficiente, así crezca, las temperaturas pueden bajar. Entonces, salidas hay a nivel de políticas, no más de sencillas. Y lo otro es que todos los países más o menos piensen igual y todos se alineen de igual manera para las próximas décadas. Pepe, sin más, vamos a este último Mentimeter. Sí, si lo pueden ver, lo que dice Luis Alberto es verdad, ¿no? A medida que un país hace una transición, ¿no? Y pasa de un país, digamos, estancado, pobre, a un país en vías de desarrollo, automáticamente el consumo de la población aumenta. Acuérdense, ¿no? A más disponibilidad de efectivo, ¿no? El gasto de tus necesidades sube. Y por otro lado, pónganse a pensar que la economía del petróleo no solamente es el tema de combustibles, ¿no? Hay una serie de derivados, digamos, que van con el confort o el crecimiento poblacional, ¿no? Mayor cantidad de vehículos se necesitan mayor cantidad de neumáticos. Si bien ya hay hoy día algunos polímeros sintéticos, digamos, lo más barato sigue siendo, digamos, derivados, digamos, del petróleo. El tema de todo lo que son plásticos, ¿no? A mayor consumo también, y no solamente me refiero a uso de bolsas de plástico. Casi todo lo que usamos hoy está hecho, pues, en PVCs, ABS, plásticos de mucha resistencia, las carcasas, ¿no? Entonces, si ustedes están sentados hoy en día en una silla de escritorio de oficina, van a ver pues que el 90% de la silla, digamos, es derivado del petróleo, ¿no? Igual, los que tienen pues una computadora, un monitor, una tablet, un reloj, un smartwatch, ¿no? Muchos de los componentes, aparte de los minerales, son derivados del petróleo, porque hay cauchos sintéticos, hay plásticos duros. Entonces, pongas a pensar, ¿no? En la medida, digamos, de que se deje de consumir el petróleo como combustible, va a bajar de precio. Y entonces, claro,
va a incentivar a que cada vez naciones que están en vías de desarrollo o, digamos, naciones pobres, digamos, tengan acceso, digamos, a energía mucho más barata, ¿no? Entonces, al final son bucles o ciclos que a veces pues, son difíciles de romper. Entonces, acá la pregunta es, ¿cuántas personas piensan ustedes que seremos, no? ¿No? Más de 9.000, hoy en día ya estamos por los 8.500 millones. Acuérdense que India ha pasado a ser el país más poblado del mundo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el desarrollo, por más que sigan hablando de que China es un país comunista, es un país, digamos, comunista capitalista, ¿no? En la medida también de la que la población va teniendo más educación y quiere acceso a más bienestar y confort, ya en China no tienen que poner, pues, controles de natalidad, simple y sencillamente las parejas jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Porque saben que eso al final los limita, ya sea o profesionalmente o los va a limitar, no sé, pues, en el tema de diversión, ¿no? Y es verdad, ¿no? Países más desarrollados cada vez tienen problemas de población, como dice Luis Alberto. En algunos países de Europa hay un crecimiento poblacional, pero no por los locales, sino, digamos, por todos los extranjeros que han llegado, digamos, sea de manera legal o ilegal, ¿no? Buscándose, digamos, un futuro, una vida diferente, ¿no? El otro día leí una estadística, ¿no? Que en Inglaterra ya no sé cuántos municipios el alcalde es de origen musulmán. Hoy en día en Nueva York se está postulando, digamos, un alcalde de raíces musulmanas, ¿no? Con lo cual hay más apertura, que llegue más inmigrantes, ¿no? Y poco a poco lo que dicen ellos, ¿no? Es la transformación cultural, ya no los tienen que invadir, ¿no? Para cambiar la cultura, sino que la cultura se va generando nueva desde adentro a través de inmigrantes, ¿no? Que van creciendo en la población. Vamos a nuestro siguiente menti, ¿no? Ya que es la última. ¿Y cuál es la percepción que tienen ustedes, ¿no? Como capacidad del planeta Tierra en relación a los cambios climáticos hasta fines de siglo, ¿no? Es una reflexión final, ¿no? Si es posible una adaptación, ¿no? Lo más probable es que colapsemos, tal vez nuestros nietos, eh, tengan que salir a la calle, ¿no? Vestidos, con trajes de neopreno, ¿no? O que un colapso es casi seguro, ¿no? Entonces acá hay un tema que no es alarmista, pero sí es bueno que nosotros lo sepamos y pensemos. Porque acuérdense que todo lo que hagamos hoy no lo vamos a disfrutar nosotros, ¿no? Lo van a disfrutar nuestros nietos o los hijos de nuestros nietos. Entonces piensen qué hago hoy, digamos, para que la humanidad se pueda seguir, digamos, desarrollando y multiplicando, ¿no? Acá una persona dice, es posible adaptarnos. Acuérdense que el ser humano es una de las especies más adaptables del planeta. Es la única especie que vive prácticamente en cualquier parte del mundo, ¿no? Donde tiene una capacidad de adaptación y resiliencia, digamos, sobre cualquier otra especie viva, ¿no? Y otra pregunta que les dejo de reflexión es, independientemente pues, de lo que puedan hacer a nivel organizativo o a nivel gobierno, ¿no? ¿Qué puede hacer cada uno como persona? ¿No? Y cuando hablamos de persona es siempre pónganse a pensar en el consumismo, ¿no? ¿Qué es lo que consumo y si verdaderamente lo necesito? ¿No? Porque cada cosa que nosotros compremos, sea que necesitamos o no, genera, digamos, una serie de desperdicios y consumos de energía. Muchas empresas están haciendo hoy esfuerzos en lo que es packaging de productos, sea a nivel EAN 14, ¿no? O productos individuales, pero igual, ¿no? Todo esto genera basura y consumo de energía. Entonces, gracias, los dejo con Luis Alberto para la última parte. Pepe, gracias. Vamos a la última parte. Y como decía Pepe, bueno, la intención nuestra no es ser alarmistas. Y En-ROADS es un producto técnico, un producto científico. Entonces, como les comentaba antes, estamos hablando de que entendamos bien la economía y tendencias en el cual el planeta sigue ahí. Hablamos de impacto en la biosfera, el mayor consumo de recursos y al ritmo al que vamos, estamos en 1.7 de consumo de planetas, pues de 2 para el 2050 y de 3 para el 2100. Entonces tenemos que reducir esa tasa de consumo en general, en todo tipo de sectores, ¿no? Es un tema de sostenibilidad, no únicamente cambio climático. Y finalmente, quería comentarles ya un poco de tendencias en lo que es riesgos de mercado, riesgo de transición, que para un poco envolver lo que hemos discutido hoy día. Hemos visto el tema de cambio climático, hemos visto el concepto, la parte de ciencia, hemos visto tendencias económicas y físicas del fenómeno, pero es muy importante que veamos la transición que se va a dar, la preocupación que se da por el lado de seguros y de bancos.
Y para ello la transformación es esto cómo afecta la forma de hacer negocios, porque el cambio climático termina siendo un cambio de temperaturas, un incremento del nivel del mar, un mundo más lluvioso, problemas logísticos, movimientos de tierra, movimientos de personas. Entonces, estos cambios significan, y el simulador te los puede dar, la disminución del rendimiento de cultivos, que puede afectar el tema de alimentación, hambre, en buenas palabras, o temas de exposición de una economía al mar, pérdida de PBI, pérdida de tierras en algún momento, o temas de contaminación del aire, o más muertes por calor extremo, que se ven ondas de calor en el sudeste asiático, en Europa, sobre todo colectivos de más de 60 años de edad o colectivos muy jovencitos, niños que se ven afectados por el tema del calor, están siendo ya evaluados por el problema climático. O esta imagen, presento lo que va a ocurrir en Lima, en la costa de Lima, zonas en riesgo. ¿Qué significa riesgo? Es incremento del mar de a poquitos, 3,8 o 5 milímetros en algún momento se va a convertir en varios metros. Y además de eso, el cambio de densidad, temperaturas, va a implicar que la presión maremotriz crezca. Entonces, hay dos efectos, un efecto de pérdida de tierras, de pérdida del mar, y un cambio importante del comportamiento de las mareas en la costa, con lo cual quien tenga una casa de playa o tenga un negocio logístico tendría que revisar con mucho cuidado su exposición. No lo digo para el día de mañana, pero sí pensando en a medio plazo por los cambios que se vienen y que van a ser muy importantes. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos ya todos los precios de tierra en costas han sido modelados y han cambiado y hay presupuestos dedicados para echar más cemento y más protección en los bordes de costas, también igual en Europa. Caso de Perú, hay muy poca instrumentación por parte del Estado para medir los cambios que se dan en las costas y que debería darse, porque esto está ocurriendo, esto no va para atrás. O caso de Shanghái, tú me dirás, oye, Shanghái, ¿cómo me afecta? Está en China, al otro lado del mundo. Pues sí te afecta, porque si tú tienes un negocio logístico conectado con alguna empresa que está en estas zonas, voy a poner el cursor, el láser nuevamente, marcadas en azul, y se complica un puerto chino de acá a 20 años, pues se va a cortar tu cadena de suministro. Y eso sí le importa al banco, porque implica un efecto en tus ventas y tu flujo de caja. Entonces, vean cómo los temas físicos como riesgo se van convirtiendo en un riesgo que le interesa al banco por tu costo de capital, tu capacidad de pagar, y también le interesa a la compañía de seguros por los activos que quedan expuestos. Esto se denomina riesgo físico de clima y ha sido bastante estudiado por muchos grupos de trabajo que creó Bloomberg hace ya unos 20 años, el famoso TCFD, que da muchas recomendaciones para incorporar en la estrategia de negocio estos problemas, ¿no? Hay imágenes simuladas de cosas que van a ocurrir pronto en muchas ciudades. ¿Qué ha pasado en Nueva York? Que se han inundado, esto ya no es novedad, pero pensemos esto a finales de siglo con 4 grados. ¿Qué puede pasar? O Londres también, o otra parte del mundo para finales de siglo. Al final, la recomendación de todo modelo, ya pensando en negocios, es, oye, es muy importante que en tu negocio tengas en tu gobierno, en la gente de la junta, en la primera línea del negocio, los conceptos de cambio climático bien puestos y que los tengan entendidos y considerados. Después tu estrategia, que vea todo el tema de equipamientos, modelos, personal, temperaturas, cadena logística para poder manejar el problema climático en las próximas décadas. Insisto, esto no es para mañana viernes, es para las próximas décadas. Es pensar de otra manera. Recordemos que para el común de los humanos, largo plazo es el quien está de presidente. Largo plazo es Dina, que se va en julio o se va el próximo año. Largo plazo es el siguiente presidente que estará 4 años o menos. ¿De acuerdo? Pero en cambio climático, tu largo plazo cambia. Tienes un tema que se va a dar en las próximas décadas de modo muy seguro. Entonces, tu estrategia debe considerarlo. Y tu gestión de riesgos, métricas y objetivos claros para poder gestionarlo como compañía. Por ejemplo, si yo exporto arándanos, y creo que mis tierras van a estar en temperatura y humedad perfecta en las próximas 2 décadas, me estoy equivocando, de modo muy severo. Muy posiblemente sus tierras se vean afectadas por el cambio climático en 1 o 2 grados y esto puede afectar la productividad o puede afectar las lluvias o puede afectar la evapotranspiración. Entonces es muy importante que hay negocios más o menos sensibles al cambio climático que vayan pensando en la incorporación de un modelo climático a nivel de negocios, ¿no? O, por ejemplo, riesgos de mercado. La Unión Europea ya se cansó de esto y obviamente después del exitazo del mercado europeo de emisiones,
Los últimos 30 años era obvio que iba a acabar por acá. Van a poner un impuesto de entrada de frontera, un mecanismo de control, de ajuste en frontera, de modo que si un producto muy intenso en energía llega a borde de frontera en Alemania o Noruega o Suecia o Francia, te van a preguntar cuál es tu huella de carbono del producto y le van a poner un impuesto automáticamente con unas tablas que ya existen. Entonces, esto puede mover mucho los mercados, puede castigar algunos productos, ¿no? Todos los temas de riesgos, todos los temas de catástrofes. Acá presento, por ejemplo, en el Reino Unido los precios residenciales en función del cambio climático. Ya hace una década vienen muchos países trabajando el tema climático a nivel de riesgos y en Perú se ha hecho muy, pero muy poco, ¿no? O a temas de negocios, el concepto ESG, que no gusta ahora en Estados Unidos, pero sigue siendo válido en muchas partes del mundo. ¿Cómo logramos que el tema ambiental, sostenible y de gobernanza estén bien claros? ¿Cómo logramos que la junta de gobierno de la compañía tenga perfectamente mapeado estos problemas? Es un poco el pedido que se busca a nivel de negocios y el tema de reportes o disclosure de las compañías, y tienen que hacerlos. Y ya como reflexión para decirle el taller, que creo me he pasado de la hora, les pido disculpas por eso a nombre mío y de Pepe, pero es un tema del cual podemos hablar horas de horas. Hemos tenido con Pepe talleres de 3 horas, algunos de 2 horas y media. Quiero acabar con un par de sugerencias para que lean después del evento un par de libros. Tal vez los libros más importantes del siglo XVIII y siglo XIX. El primero es El origen de las especies de Charles Darwin. Cuando Charles Darwin dedicó muchos años a viajar en barco por muchas partes del mundo para poder investigar el comportamiento de las especies y entender si había un tema de adaptación. Y obviamente concluyó con varios modelos científicos pioneros en su época que sí había un tema de adaptación al cambio. Y esta fue una discusión en la comunidad científica muy, muy grande que a Darwin le dio muchos disgustos, pero finalmente a nivel de marketing él acuñó el concepto, ¿no? El origen de las especies y el tema de adaptación, todos se acuerdan de Charles Darwin, pero dio el mensaje que es muy importante pensar cómo nos adaptamos a un entorno. Y el segundo gran mensaje vino con el Club de Roma. El Club de Roma fue una ONG con un proyecto muy importante, entender cómo le iba al mundo en los años 70. Ahí las preguntas eran, ¿somos cuánta gente? 3.200 millones. ¿Hay mundo para 3.200 millones? ¿Para 5.000? ¿Para 10.000? ¿Hay comida para todos? Eran cuestionamientos en 1970. Y recuerden que no habían pues supercomputadoras ni había muchos métodos matemáticos desarrollados para esto. Y justamente el Club de Roma le comisiona a un equipo del MIT que estuvo liderado por Dennis Meadows, que aún está con vida, fue un profesor en Alemania. Dennis Meadows es químico del MIT y su mujer fue la que desarrolló toda la parte de métodos de econometría y creó la parte dinámica de sistemas y fue Donella Meadows. Donella Meadows, junto con otros profesores de electricidad del MIT, ella es graduada de Harvard, pero trabajó con gente del MIT en este equipo para crear métodos que entiendan el futuro diferente a los temas econométricos tradicionales, de simplemente una raya y una dirección estándar. Entonces crean la dinámica de lazos que han visto ahora. Prácticamente este concepto que han visto de Climate Interactive se basa en el trabajo fuerte que hizo Donella, que ya falleció hace más de 10 años, y prácticamente el trabajo de Climate Interactive honra el trabajo de este equipo del MIT y el trabajo de Donella, que crea los modelos que permiten ver los cambios en un sistema de esta manera, sobre todo el famoso tipping point. Cuando pasamos de un estado 1, como ven acá, en este gráfico, este dibujo, a un estado 2, superando el máximo nivel de resiliencia, el sistema de estado 1 aguanta hasta donde puede y después cae a nivel 2 y no hay vuelta atrás. Eso es prácticamente lo que va a pasar en muchos países, con muchos cambios. Ese cambio importante. Ya hemos pasado los 430 partes por millón de CO2 y no hay vuelta atrás. Llegaremos a 600 y no hay vuelta atrás. Llegaremos a 1.200 a finales de siglo y no hay vuelta atrás. A menos que todos ustedes piensen diferente o hagan las cosas diferentes. Recomiendo, sugiero que le den una revisada a estos dos libros en algún momento que son muy o muy interesantes. Y finalmente, les recuerdo que ustedes pueden modelar en Enrose el escenario que quieran y tienen opciones para compartirlo. Y como les dije, el MIT ha sido espectacular en una herramienta que lo puede usar toda persona, de toda edad, de toda profesión. Lo pueden compartir en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, por correo electrónico, mandar un simple enlace, pero el punto importante es mantengamos la discusión climática, mantengamos la discusión de la importancia de pensar en el futuro.
A la gente le cuesta mucho pensar en el futuro y sobre todo con una amenaza latente como es cambio climático. Hagamos todos el esfuerzo de discutir el futuro, de discutir el tema del cambio climático y lo que hagamos en casa o en el trabajo, pues es una contribución. Han visto muchos paradigmas de cambio climático, al final todos van a estar en el portafolio de soluciones a finales de siglo o en las próximas décadas, pues todo va a sumar en buena medida. Y sin más, dejo mis contactos, tanto de José como el mío, para lo que gusten. Y si todavía están por ahí, encantado de abrir el micrófono para una discusión. Si tienen preguntas. Sí, claro. Luis Alberto, José Luis, muchísimas gracias más bien por esta exposición enriquecedora para todos nosotros. Y sí, claro, invitamos a las personas que aún se encuentran con nosotros aquí en este taller, de poder hacer algunas consultas. No sé, damos un minutito para ver si por ahí tienen unas consultas por el chat o si desean abrir su micro, no hay ningún inconveniente. Hay preguntas, las pueden poner en el chat o las pueden hacer a voz viva, no tengo ningún problema. Sí, 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 vamos a ver. Ahí hay una persona, es Mardo Mendoza. Hola Mardo, ¿qué Hola, tal? ¿Cómo estás? Mardo, adelante. Te escuchamos? Sí, me escuchan. Buenas tardes. Sí, Mardo, dime. Buenas tardes. Gracias por la presentación. Felicitaciones. Una pregunta en el caso peruano. Yo soy de Perú. Nosotros tenemos bastante potencial hidroeléctrico, pero no se ha ido desarrollando en los últimos años y más bien se ha estado introduciendo más la energía renovable, solar, eólica. ¿Cabría la posibilidad de seguir avanzando en esas tecnologías e inclusive pensar también en la energía nuclear como una alternativa para la matriz energética del Perú? Mira, depende mucho de los costos marginales de energía. Hablamos de hidráulico en Perú, está por los $1.400 por cada megavatio instalado. Caso de renovables, como te dije, están bajando muchísimo, 1.100 para eólicos, 800 para solar, con el problema de que no opera 8 horas, más que 8 horas al día o menos, ¿de acuerdo? Y obviamente el complemento ha sido el tema del gas natural. A esto, ese tema de costos, agregamos el tema de la mala distribución de la población en el Perú. Tenemos prácticamente 32 millones de personas, concentrados un tercio en Lima, como ciudad-estado, por lo cual los costos de transferir energía son muy altos. Ha sido muy duro hacer los ductos y construirlos por todo el país. Entonces, al final del día, la respuesta es oportunidades en hidráulico, sí hay, pero depende mucho de la planificación nacional, que ha sido bastante escasa, ¿no? Y creo que el tema de renovables va a seguir bajando de precio y va a ser muy interesante considerarlo en todo momento. ¿Y la energía nuclear sería una alternativa también? La nuclear es muy costosa. Hay problemas con lo que es el tema de seguridad, en verdad. Después de Chernóbil y el incidente de Fukushima, se dejó de invertir en investigación y desarrollo. Han aparecido nuevas tecnologías en las cuales se usa plomo líquido y son bastante eficientes. Sobre todo la Fundación Bill Gates estuvo detrás de esto. Yo creo que nuclear va a tener un renacimiento, pero es por otro motivo. La necesidad de energía para el tema de las IAs es tan alta que la única respuesta de corto plazo para poder cubrir el tema de energía de las IAs es el tema nuclear. Entonces creo que hay un boom que va a ocurrir y con proveedores claros como son Rusia, como son Corea del Sur, como son Alemania inclusive, ya se ha abierto y ha dicho que va a apostar por el tema nuclear. Entonces hay un cambio por ahí en ese sentido importante. Caso de Perú específicamente, yo creo que no, porque nos cuestan menos las otras opciones. Gracias. Muchas gracias, Francisco, Margo. Tenemos otra pregunta con el señor Francisco Rivas. Lo escuchamos, señor Francisco. Sí, buenas tardes con todos y bueno, también agradecer esta muy interesante conferencia taller. Bajo la perspectiva, en el caso de Perú, de un país con eh, una actividad industrial minera importante y con una proyección también de proyectos por más cercanos para los 60.000 millones de dólares como potencial de inversión, eh, y donde justamente parte de los metales que produce son los críticos para esta meta, ¿no? Que se está planteando de reducir las emisiones de carbono.
¿cómo ves tú justamente si en el caso particular de Perú se está pues facilitando justamente el desarrollo de estos proyectos, que como he mencionado también en la minería formal se está invirtiendo, ¿no? Ya en modo creciente, y claro, las empresas de clase mundial mineras, que llegan como a 10, lo están haciendo de manera intensiva. Pero vuelvo al caso Perú, que tenemos también pues esa naturaleza propia de ser un país minero. ¿Cuál es la proyección de que estos proyectos se desarrollen en base a esos metales críticos y obviamente la interferencia política y social que siempre la estén moviendo los políticos en este caso? Bueno, le comento, ahí hay dos temas. Hablamos del tema energía para la operación de las plantas metalúrgicas y el personal, que ya en muchas minas están trabajando con energía hidráulica, que es más o menos limpia, cerca a cero. Una que otra ha puesto algunos molinos de viento o placas solares, pero creo que el gran cambio se va a dar con el tema del transporte y el tema de equipos mineros. Los camiones mineros de gran potencia y todo el tema de la cadena de transporte hacia las minas tienen que descarbonizarse. Y en eso, los grandes proveedores como Komatsu y otras compañías de ese tamaño, Caterpillar, ya vienen trabajando hace una década el uso de hidrógeno que ha funcionado, no es todavía económicamente eficiente. En la medida que el hidrógeno siga bajando de precio y esté por debajo de $2, pueden pasar dos cosas. Lo primero es más uso de hidrógeno con celdas de combustible en camiones mineros de gran tamaño o equipos de perforación o la parte de transporte. O lo segundo es que por un tema de simplicidad se vaya a un tema de producción de amoníaco. El amoníaco que se puede usar bastante bien en barcos, en motores de gran tamaño, y también podría funcionar en camiones mineros de gran tamaño o equipos de gran envergadura. Obviamente hoy todavía no, hay problemas con la producción de NOx, hay problemas con los motores en sí, el tema del inyecto inicial que lo arranca con diésel, pero le comento, ese es un tema de investigación y desarrollo. Hay en ese momento en el tapete muchas ideas. Yo creo que por el momento, en la medida que baje más la electricidad renovable, debajo de $20 por megavatio hora, el tema de hidrógeno, tal cual en una celda, va a ser interesante, va a funcionar, y en la medida que avance más el tema del amoníaco, también podría reemplazarlo parcialmente o los dos juntos. Digamos que la foto del futuro en este momento no está clara, pero hay en la mesa muchas ideas. No sé con eso le respondí, ¿hay más preguntas? No, creo que ya no tenemos más consultas. No sé si alguno más se anima por ahí. Creo que ya no. Si no, con Eh, todos, muchas gracias por la atención al taller. Por mi parte, encantado que haya habido tanta gente, 22 personas, todas las preguntas. Le van a enviar después copia de la presentación. Ahí está mi correo y el de Pepe para cuando gusten, nos puedan consultar lo que desean o si quieren hacer el taller en sus compañías, también se lo podemos repetir. Pepe, te dejo también para un comentario final. Y bueno, agradecer, bueno, la participación de todos. Gracias, Yadira, Leslie y la Cámara de Comercio, ¿no? Cuando gusten, a su disposición, ¿no? Y seguramente vamos a planificar para los que han asistido, ¿no? Vamos a seguramente hacer algún otro taller para que estén atentos a las convocatorias. sí, de todas maneras, ya teniendo mayor información con todas las personas que hemos asistido en esta ocasión, tendríamos que realizar un evento ya presencial para que sea mucho más fluido y el trabajo sea a través de la laptop, como ya en un principio habíamos comentado, ¿no? Entonces, nada, estimados, a ambos muchísimas gracias por la capacitación. Estuvo súper interesante y de mucha reflexión, creo, para todos nosotros. Asimismo, también agradecemos a todos los participantes que nos acompañaron el día de hoy en este taller Capacitación Virtual Simulador en Roads. Y bueno, los seguimos invitando a todos ustedes para los diversos eventos que tenemos próximamente en la Cámara de Comercio Ya Peruano-Chile. dirá, un favor, un favor. ¿Podemos tomar una foto de todos? Si pueden poner su cámara encendida un rato.
Sí, a ver, por favor, los invitamos Sí, a porque todos por para del colocarlos Zoom. en la página web de En-ROADS, va a aparecer esto en Estados Unidos. Sí, claro, no hay problema. Por Y favor, todos, si por todos favor, pueden poner su cámara estamos, prendida un rato. Pepe, toma la foto. Sí. ahí están A ver, prendiendo. que prendan. Por favor, ahí enciendan. Muchas gracias. Todos, por favor, nos ayudan con eso. Dori, si nos puedes ayudar con tu cámara, por favor. Sí, Julio, Kevin. Ahí está el señor Francisco. Estimada Doris, estimado Julio, por favor, sus cámaras, si fuesen amables. ¿Ya? Bueno, Ya, vamos a la 1, a las 2 y a las 3. Ya está. Muchas Perfecto, muchas gracias a gracias a todos. todos y esperemos ya listo. después conocernos en físico para otros De todas eventos. maneras. De todas maneras. Muchas gracias a todos. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego. Igualmente. Gracias, Hasta gracias. luego. Hasta pronto. Chao, Leslie y Yadira. Gracias por el soporte y hasta la próxima. De Hasta nada, luego. Cecilia. Gracias. Nos vemos. Chao.